Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 81 de nuestra primera temporada, contamos otra vez con Edgar Pacheco de Eso no dijo Kant y Misraim Pinón, que estará compartiendo acerca de un tema que puede resultar polémico, y es el del DMT y la neurotecnología, o la neurociencia, y la relación entre los enteógenos y la experiencia religiosa a lo largo de la historia. Te animo a que te prepares, te pongas cómodo y disfrutes de los próximos minutos que vienen por delante. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy bien interesante, lo hemos estado platicando en la semana y ciertamente es un tema candente, es un tema explosivo. Es un tema que tiene que ver, justo Yuval Noah Harari lo toca en su nuevo libro Nexus, Homo Nexus, que tiene que ver con la neurotología o con el asunto de las epifanías que pueden producirse a través de ciertas sustancias enteógenas y psicotrópicas. Háblanos un poquito así de introducción de esa vaina que vamos a tocar. Bueno, vamos a irnos de lleno, que vamos a hablar del DMT, de todas estas visiones que son provocadas por este psicotrópico, ¿no? Por este enteógeno. Vamos a hablar específicamente de los enteógenos y del DMT basándonos en las especulaciones o en los estudios, mejor dicho, del doctor Rick Strassman, ¿no? Que él ha hecho un estudio de cómo el DMT, que el ser humano lo produce. Fíjate, estuve hablando en estas semanas, estuve hablando con un psiquiatra, con un amigo psiquiatra y si bien te pusiste a hacer la tarea, papá, bien, sí, bien, no, hice bien. mi tarea. El DMT, la dimetiltriptamina, la produce la glándula pineal, humano, ¿no? En la glándula pineal, correcto. Ahora, si bien, me dice este tío, el ser humano tiene la capacidad de producirla en pequeñas porciones para mantenernos como, por ejemplo, de ahí viene el tema de los sueños, estos del sueño REM, de ahí algunas experiencias con la muerte o algunas visiones vívidas que tenemos de vez en cuando, son producidas por el DMT que producimos en la glándula pineal, pero vamos a hablar de cómo este DMT puede ser inducido biológicamente a través de enteógenos para llevarlo a full, ¿no? Para exacerbarlo y poder tener un acercamiento a lo místico o a lo espiritual. Esa es la parte más importante. Es verdad, el ser humano produce en pequeñas cantidades de la glándula pineal DMT, que está muy asociado justamente con el sueño lúcido, con el sueño REM, etcétera, etcétera. Pero cuando lo consumes en cantidades muy altas, que es lo que se ha venido descubriendo en la última década, produce estados alterados de conciencia, en donde las personas dicen tener epifanías, ¿no? Epifanías, hablar con seres, ver fractales. Ahora, una de las cosas interesantes es que el DMT no causa adicción. Es decir, muchas personas que consumen DMT lo consumen una vez y parece ser que no lo vuelven a consumir porque después de eso tienen como una experiencia catártica, ¿verdad? Se les diluye el ego, entran en una suerte, no sé, de quilombo mental, en donde dicen haber experimentado epifanías, etcétera, etcétera, lo cual ha hecho que se desarrolle todo un movimiento en la última década que tiene que ver con el famoso sapo. Para la gente que no sabe qué es el sapo, un sapo, literalmente un sapo, gente, llamado Bufo alvarius, ¿verdad? ¿Estás al tanto de eso? Sí, claro, que se está haciendo muy popular, de hecho, ¿no? Esta experiencia que puede ser hasta cierta exclusividad que está tomando al menos aquí en México, al menos en el norte del país, en ciertas comunidades, donde la experiencia es tomar un sapo, lamerle el lomo, porque este sapo libera enzimas, ¿no? Libera enzimas enteógenas. Sí, aquí en Sonora, para la gente de México, hay un movimiento muy fuerte en Punta Chueca que se encarga justamente de administrar, porque el sapito, el Bufo alvarius, que ellos le llaman medicina, ha atraído la atención de todas partes del mundo. O sea, han venido luminarias de Hollywood, han venido artistas, empresarios que vienen literalmente y se meten un sapazo y tienen esta experiencia psicodélica, esta experiencia que es, se puede decir que es 100 veces más potente que el LSD. Pero hay que decir algo, el LSD ya tuvo su clímax en la década de los 60 hasta que fue prohibido, ¿no? Porque creó todo un movimiento. Yo no sé si tú te acuerdas, por ejemplo, de los hippies y de Rostov, ¿no? Donde se hacían esas grandes locuras de hombres encuerados y cantando. Ahí salió Santana, ahí se dio a conocer esa gran música. Y todo eso estaba auspiciado por un LSD. Un tío que literalmente chupó una vaina y descubrió el LSD y Adolf Huxley lo popularizó. Entonces, hoy estamos más, o sea, hoy estamos más arriba. Hoy se está popularizando una vaina que se llama DMT, que es lo que vamos a hablar, pero que también se está popularizando por otra línea que se llama ayahuasca, ¿verdad? Sí.
que tiene un tinte espiritual, que tiene un tinte, lo que busca la ayahuasca, el DMT, lo que buscan todos estos enteógenos es expandir la conciencia, contactar con lo trascendente, acceder a conocimiento visionario. Y una cosa que está tomando mucho peso es la sanidad o la sanación, tanto interior como física, emocional. De hecho, el doctor Gordon Watson dice que la religión pudo tener sus orígenes en todas estas experiencias místicas de los enteógenos. Fíjate, Mitra, que acabas de tocar un tema bien interesante, y es que mucha gente, bueno, y esto Rick Strassman también lo comprobó. Acuérdense que Rick Strassman es uno de los psiquiatras, uno de los pocos que ha tratado con el DMT en un asunto controlado, porque es una sustancia prohibida, por supuesto, sanidad interior. Mucha gente que interactúa con el DMT dice que siente que sus recuerdos pasados o el dolor que venía cargando de vidas pasadas, de dolor, de todas estas traumas que la gente tiene, se disuelven y como que les da una nueva entrada, una nueva vida. Y bueno, dentro de los trabajos de Rick Strassman, en su libro de La molécula de Dios, dice que efectivamente porque lo que el DMT hace es que crea nuevas sinapsis. Por ejemplo, cuando una persona de niño se topa con un perro que lo muerde, esa actividad, esa parte lo va a marcar toda la vida. Se va a crear una sinapsis muy dura que cada vez que vea un perro va a haber una sinapsis que le va a recordar un dolor, ¿verdad? Eso es el famoso trauma. Entonces, este dolor va a quedar ahí, lo va a perseguir porque va a formar parte del cableado de su cerebro. Lo que vendría a ser el DMT básicamente es crear nuevas sinapsis. No borra esa sinapsis, pero crea nuevas sinapsis que le dan como la apariencia de que hay una nueva forma de vivir. Se sanó el trauma. Y eso es muy impresionante porque mucha gente está buscando tener literalmente un viaje con el DMT para sanar traumas. Pero ahorita vamos a ver cosas muy interesantes. Primero, y aquí vamos a entrar al tema de lleno, el asunto con el DMT es que también lo popularizó mucho este señor, aparte de Rick Strassman, lo popularizó también, no sé si tú has escuchado hablar del señor, ¿cómo se llama este perro? Se llama, el que trabajó con Pachita, gente, que se perdió. A ver, no sé si tú recuerdas, Mirra. Es este tío un mexicano, ¿no? Un mexicano, sí, no me acuerdo. Jacobo Grinberg. Sí, que era investigador, ¿no? De la UNAM, ¿no? De la UNAM. Sí. No, estás bien. Jacobo Grinberg era un investigador de la UNAM. Efectivamente, él tuvo su primer contacto para tratar de darle epistemología al asunto de la religión y las experiencias religiosas. Tuvo su primer contacto con un tío que se metía a LSD y que escribió un libro muy famoso sobre sus experiencias. Y él fue uno de los primeros que dijo que efectivamente en esta década que las religiones pudieron haber tenido contacto con el uso de psicodélicos, con el uso de drogas para poder hacer ese desarrollo de las epifanías de la que luego nos hablan. ¿Qué piensas de eso? Bueno, si te pones a darle una leída, primero esto de Pachita está brutal porque una de las cosas que el DMT busca, por ejemplo, es la sanidad, incluso sin el contacto físico, ¿no? Y los que han experimentado con el DMT, con la ayahuasca, con el sapo, con todos estos enteógenos, han hablado de su propia experiencia que incluso ellos pueden ver cómo miembros salen de su cuerpo para ser sanados y luego vuelven a ser introducidos así. Y en la antigua Grecia, por ejemplo, hay un lugar en la zona del templo, no recuerdo necesariamente qué dios, pero Apolo. Apolo, sí, en la pita de Apolo, el templo estaba geográficamente en una falla donde se liberaban ciertos gases que producían este éxtasis, ¿no? Entonces, ahorita quiero hablar de algunas conciencias que tiene el ser humano. Entonces, estos gases van alterando o van llevando a una exacerbación los sentidos, que por eso es que esta gente es como más propensa a tener una experiencia, una teofanía, como decías ahorita, una epifanía o un contacto cercano con entes o con realidades alternas, ¿no? Pero tiene su ancla totalmente. Ahora, por ejemplo, en el culto a Dionisio se cree que el vino estaba combinado con algunas otras cosas que en su momento, sustancias que formaban, que funcionaban como enteógenos para estimular, ¿no? Toda esta situación de las emociones. Tú sabes que una de las personas que popularizó el asunto del consumo de enteógenos fue el famoso Adolf Huxley, que escribió, de hecho, Las puertas de la percepción, donde habla que el ser humano tiene una percepción de la cual no es consciente. De hecho, Adolf Huxley escribe Las puertas de la percepción drogado. O sea, se mete unas píldoras de LSD y empieza a escribir Las puertas de la percepción. Y dentro de su diario dice, caramba, estoy empezando a ver que las moléculas me hablan, que las cosas tienen vida.
Y básicamente lo que se intentaba hacer entonces en esa última década, la década de los 90, estamos hablando, ¿no? Década 90, 2000, es darle una base epistemológica al asunto de las epifanías, al asunto de las experiencias religiosas desde el uso de los enteógenos. Y entonces se desarrolló todo eso que tú acabas de decir, de que efectivamente la religión en el pasado se decía, bueno, lo dicen ellos, tomó estas sustancias para crear estos estados alterados de conciencia y poder tener contacto con otros, con seres de otras dimensiones. Fíjate que aquí va a entrar algo muy peligroso, porque eso no es falso, eso es verdad. Y Rick Strassman, que es uno de los últimos que ha trabajado justamente con el DMT, hace una encuesta, rayos. Y entonces cuando les pregunta a las personas, de hecho hay un documental, gente, si ustedes quieren, les interesa el tema, el documental se llama La molécula de Dios, porque así le llamó Rick Strassman, que era un tremendo ateo y se convirtió después de meterse DMT. Hay algo que sucede, Mirra, cuando las personas consumen DMT. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero, los sentidos se abren. Y antes de continuar, quería mencionar, Platón, en su libro de Fedón, dice que los iniciados salían transformados con la certeza de la inmortalidad del alma. Es decir, se destapa una realidad. Ahora, estamos hablando de Platón en todo el desorden, todo el cochinero que había, ¿no? en la antigua Grecia para las experiencias místicas, porque recordemos que, después lo vamos a hablar con la Biblia, pero recordemos que todos los griegos amaban toda esta experiencia personal, hedonista, pero también conectado a lo espiritual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando consumes el DMT? Bueno, primero que nada, puedes llegar a tener acercamientos a lo divino. Uno de los testimonios de alguien que, como bien dices, ¿no? de las pruebas o de los testeos que hizo el doctor Strassman, dice, no estaba alucinando, estoy citando textualmente, no estaba alucinando, había otros seres, me estaban hablando, pero sin palabras. Más del 50% de la gente que dice el doctor Strassman que consumió del DMT, pudo ver inteligencias conscientes, formas alienígenas, insectoides, figuras divinas incluso, y se comunicaban mediante telepatía, símbolos, todo como muy psicodélico, ¿no? Todo como muy sacado de película, como la onda hippie que decías, ¿no? Que era mucha onda de colores. Si te recuerdas todo el tema cuando hablamos de hongos, vienen a nosotros colores y sí, los fractales, las cosas que giran. Fractales. Ajá. Todo esto se replica por 1000 en el DMT, porque lo que hace el DMT es que el cuerpo no está capacitado para recibir tanta cantidad de DMT. Entonces el cuerpo recibe eso y explotan los sentidos. Te mandan a otra realidad, ¿no? Creo que Juan estuvo la vez pasada acá con nosotros. Juan es cristiano, si no estoy mal, ¿no? Pero Juan creo que en su pasado consumió esta vaina. Igual sería interesante que ahorita él subiera y nos contara un poco de esto, si estás de acuerdo, Juan. Estás invitado. Pero bueno, sí, yo leí el libro de Rick Strassman, vi su documental y sí es muy chocante porque la gente no desarrolla una adicción, sino que parece que desarrolla una nueva forma de vida. Es decir, parece que ven la realidad desde otra perspectiva que no son los 5 sentidos, no los sentidos tangibles, sino que tienen una experiencia egoica, donde el ego se les diluye y literalmente quedan como una suerte de panenteísmo raro. Pero esto de que ven a otras criaturas o ven a otras entidades me vuelve la tapa. O sea, parece ser entonces, mira, y esta es mi especulación, y esto es parte de lo que dice justamente Jacobo Grinberg, que el ser humano constantemente está interactuando con otras entidades día a día, pero que no es consciente de ello. Y entonces cuando consume estas sustancias, parece ser que se le abre un panorama, ¿no? Otros sentidos espirituales, y ahora es consciente de que esas entidades siempre han estado ahí. Pero ¿qué le decían estas entidades a estas personas? ¿Les hacían sentir mal? ¿Los trataban mal? ¿Los destruían? Cuéntame. No, curiosamente, toda esta gente que tenía el acercamiento con todas estas entidades o con todos estos seres, esta gente, como hablábamos en el capítulo anterior, se presenta como gente de bien, como gente que se acerca a sanidad, a acompañamiento, que logra empatizar. Y es algo sumamente curioso porque no temen a esta gente. O sea, todos estos símbolos, como la imagen que está ahí, ¿no? O sea, es algo totalmente amórfico, andrógino en cuanto a representación, pero no genera ningún tipo de miedo, ningún tipo de alejamiento. Al contrario, buscan el acercamiento hasta poder como hacer una amalgama con el individuo. Todos esos loquitos que de pronto vemos en la calle, ¿no? Que vemos hablando solos, a mí me llama bastante la atención, porque yo siempre he creído que de tanta cosa que se han metido, tiner, resistol, drogas, LSD, cristal, DMT, estos tíos como que abrieron un portal, y esta es meramente especulación, y entraron y de pronto oyen, o sea, esas voces que oyen, ¿con quién hablan esos tíos? No, están solos. Ahora, algo curioso es que se hipersensibilizan los sentidos, como bien dicen, ¿no? Después de consumir estas sustancias como el DMT, se hipersensibilizan los sentidos y de pronto ya esta realidad se traspasa, y de allí no necesariamente que quieras estar consumiendo más,
pero logras como abrir esa entidad. De pronto en la iglesia hay gente que tiene una experiencia, una epifanía, y ya no puede dejar de ver demonios en todos lados, ¿no? Ahora, eso llévalo. Esa parte que acabas de tocar es sumamente interesante porque la vez pasada lo tocamos. Y sí, es decir, hay gente dentro de la iglesia que tiene experiencia. Las experiencias no son malas. Las experiencias le pueden dar un sentido de identidad y pertenencia a la persona sin ningún problema. De hecho, las religiones deberían de fomentar una suerte de vivencia experiencial porque ciertamente nosotros somos seres emocionales y nuestros sentimientos tienen que ser canalizados de forma correcta, ¿no? Hacia Dios sin ningún problema. Por eso cuando vamos a la iglesia está la música, está el incienso, está todo esto que tiene ese fin. Antropológicamente siempre ha sido así. Pero sí, claro, los olores, ¿no? Claro, los olores, la vista, el oído, la experiencia subjetiva, lo intersubjetivo, ¿no? A través de la oración, a través del rezo, a través de la repetición, a través de la burundanga que se meten algunos. El asunto acá es que lo que Rick Strassman está diciendo es que, según esto, la religión está superada. Porque parece ser que las líneas rígidas de Occidente han matado la experiencia o la han sustituido por otros elementos. Y entonces cuando se le pregunta a Rick Strassman por qué él no es religioso, dice, eso está superado. Es decir, el consumo de DMT te conecta con una sola dosis, ¡pum!, a un mundo que no existe. Yo lo veo peligroso. De hecho, te voy a hacer un testimonio. Tengo un amigo que se metió a esa vaina. Y básicamente, el tío, básicamente el tío, no sé cómo decirlo, pero ya no es el mismo, pues. De hecho, cuando se habla de religión, el tío empieza a hablar del universo, de una realidad más amplia, casi panenteísta. ¿Y te acuerdas la vez pasada que estuviste en el live que hablamos de un tío que vio un huevo de ovni y que decía que se sentía enamorado de él? Bueno, la susceptibilidad de las emociones, ¿no? Aquí están las susceptibilidades. ¿Por qué le llamó Rick Strassman a esta molécula, el DMT, la dimetiltriptamina? ¿Por qué rayos le llamó la molécula de Dios? ¿Sabe? Bueno, el doctor Gordon Watson incluso él acuña antes la palabra enteógeno, antes de contar eso, y del griego la palabra enteos, Dios dentro. Y eso es muy interesante porque, como bien dices, la palabra enteos, de Dios adentro, y genestai, de generar, la gente ya no necesita tener ese encuentro espiritual. ¿Por qué? Porque lo tiene al alcance de la mano, incluso potencializado por 1000. Y a diferencia de las experiencias religiosas, todo lo que el DMT nos lleva, la dimetiltriptamina, lo que nos provoca y a donde nos lleva es un estado que yo puedo decidir cuándo y cómo. Fíjate, es que, a ver, yo no sé si tú te acuerdas, a mí me tocó todavía cuando se hacían los congresos para hablar lenguas, ¿no? Para recibir el don del Espíritu Santo, nosotros nos metíamos al frente. Nos metíamos en 40 días de ayuno y de oración toda la iglesia. No sé si todavía algunas iglesias lo hacen. 40 días de ayuno y oración. Y luego se invitaba a un predicador de esos fogosos, ¿no? Poderosos. Y luego cuando ya se acaban los 40 días, ya sabes, el predicador con todo el power te hacía pasar al frente. Y a ver, la gente toda famélica, en ayuno, en oración, terminaba teniendo experiencias muy, muy epifánicas de exultación, catárticas, ¿no? Gente gritando y todo este asunto. Lo que dice Rick Strassman es, a ver, bríncate todo ese paso, papá, y métete una burundanga, como cierto camarada, métete una burundanga, y con eso vas a tener. Eso es lo que está diciendo este tío. Sí, claro. Ahora, una cosa que muy interesante que dice el doctor Strassman es que todas estas experiencias no necesariamente se pueden comprobar, pero, científicamente, pero no las puedes negar porque el 50% de esta gente experimentó lo mismo, ¿no? Diferentes escenarios, diferentes seres, pero experimentó lo mismo. Y lo curioso es que Andrew Gallimore, muchos años después, 18 años después, porque lo del DMT y la molécula de Dios del doctor Strassman está desde el 2001, en el 2019 llega el doctor Gallimore y confirma que estas experiencias son necesariamente reales para la gente que consume, porque se abre como un portal, ¿no? Como algo a la cuarta dimensión, para poder tener todo este acercamiento. Ahora, te digo, platicaba con mi amigo que es psiquiatra y él me hablaba de las dimensiones, las divisiones de la realidad, y me dice que hay gente que tiene cierta predisposición por carga genética, por la médula pineal, que libera cierta cantidad un poco más excesiva, que es la gente que conocemos, que está teniendo experiencias a cada rato. ¿Por qué? Porque es más propensa, ¿no? Y de pronto hay gente que tiene todo en orden en su cabeza, ¿no? Y eso se le conoce como la realidad ordinaria o lo consensual, que pues es lo tangible, lo que podemos ver, lo que podemos conocer. Por eso es que hay gente que de pronto es más propensa a esto. Pero lo que el DMT viene a romper o a brincarse la valla, es decir,
No me importa tu realidad, no me importa si eres de tu realidad ordinaria, si eres no ordinario, si eres trascendental, si has tenido una carga o no te carga, chúpale el lomo al sapo y te vas a ir a Marte. Oye, en el 2004, Dan Hammer escribió su libro, lo leí, muy bueno, aunque un poco especulativo, se llama The God Gen, el gen de Dios, ¿no? Gene. Y dice que el gen BMAT2 tiene una predisposición hacia lo religioso. Y este gen, cuando es estimulado, hace que tengas unas patadas de dopamina, serotonina, norepinefrina y otras cosas dentro de las vesículas neuronales. Y estos, obviamente estas cosas los neurotransmisores están profundamente ligados con estados de bienestar, ¿no? Entonces él dice que hay un gen que Dios nos dejó ahí para que tengamos una predisposición a la religión. De hecho, anduvo circulando hace tiempo por ahí por internet un video, parece ser de Bill Gates, donde decía que anulemos ese gen para que la gente no tenga esta predisposición a estas experiencias. No sé si tú lo llegaste a ver, donde está dando una clase en el FBI o en el Pentágono, y dice, la gente llega a ser fanática porque hay un gen que los predispone, el gen BMAT2. De hecho, la gente lo puede investigar y el libro lo pueden investigar, se llama El Gen de Dios. Y dice, este gen les produce una predisposición religiosa. Entonces, si se los quitamos, ya no van a tener esa predisposición religiosa. Hay que decir también que, bueno, esto es parte de la especulación, ¿no?, que se ha venido dando justamente desde la década de los 2000 con todo el tema de las experiencias religiosas. Pero en la década de los 2000 también surge muy fuerte el asunto de la neuroteología. Y que la neuroteología es una explicación a estas cosas que la gente vive desde un aparato científico. Básicamente, por ejemplo, en 1990, habían entrado ya los 2000, ciertos estudios de lobotomía que se hicieron con monjas que mientras estaban rezando, ¿no?, se demostró que este rezo repetitivo que ellas hacían activaba ciertas partes del cerebro en el lóbulo parietal que estaba relacionado con el bienestar. O sea, es decir, activaban con el rezo repetitivo, es como papagayos, los católicos, lo mismo. Llega un punto donde hacen tanto eso que activan ciertas zonas del cerebro. Y esto está científicamente comprobado, como Bolaños dice, todos los científicos del mundo. Llega un momento donde se activan ciertas zonas del cerebro que les produce bienestar. Entonces, lo que intenta hacer la neurotología, como Rick Strassman, que pertenecería a ese grupo, es que hay una forma de explicar lo que sucede en la religión y ya no lo necesitamos porque te puede meter en una burundanga y te puedes ir a viajar, papá. Ahora, ciertamente también el DMT no es igual que un meterse tiner o estas sustancias, ¿no?, que son terribles porque producen adicción y aparte porque producen estados psicóticos o estados alterados, como se producen en algunas personas. No, el DMT lo que produce son epifanías, específicamente epifanías. Y las epifanías es tener específicamente un encuentro con lo trascendente. Así nada más. Se le conoce como la llave química a lo espiritual, porque como bien dices, todo esto es biológico necesariamente, o sea, es como un catalizador que conecta lo propio del ser humano, como estamos cableados por dentro, pero que lo hipersensibiliza, como recién dije. Ahora, algo interesante es que Strassman propone que esas experiencias podrían estar relacionadas totalmente con los estados proféticos descritos en la Biblia. De hecho, escribió un libro de eso. Correcto. Y la cuestión va de que Strassman dice, lo que la religión dice que es el alma, el reino de los espíritus, el reino celestial o las experiencias con lo divino o el poder de Dios actuando en la vida del ser humano, Strassman dice, todo esto es simplemente el DMT en su máximo esplendor en la vida del ser humano. Ahora, algo sumamente curioso es que el ser humano sí tiene la capacidad de producir más DMT bajo ciertas condiciones. Y escucha, como estrés extremo, o experiencias cercanas a la muerte, trastornos neurológicos y escucha esto, meditación profunda o estados alterados de la conciencia. Y una de las cosas que a veces la religión promueve bastante es el frenesí. Y todo esto va provocando que el cuerpo vaya produciendo ciertas cantidades de DMT, que el cuerpo sabe cómo regularlas, pero que van abriendo o van exponiendo a poder tener estas visiones espirituales, ¿no? O sea, básicamente sí, cuando estás a punto de morir, que es lo que ellos dicen, se liberan unas cantidades muy fuertes de DMT, que lo produce la glándula pineal, se liberan unas cantidades muy fuertes y eso es lo que hace que la gente tenga visiones y que vea a sus seres queridos y que vea esas vainas. Y entonces otra vez volvemos al mismo punto. El DMT efectivamente parece ser algo que está en nuestro
en nuestro cuerpo, que produce nuestro cuerpo, regula, por ejemplo, gran parte de lo que somos, lo que vivimos, etcétera. Pero si tú lo llegas a destapar un poco más, y en vez de que te chute 1 gramo, te chuta 6 gramos, esto se pudre, terminas viendo ángeles y deidades y toda esta vaina. Ahora, vuelvo al punto de la gente que ve cosas. ¿Por qué rayos ven cosas? ¿Por qué rayos ven espíritus, entidades, marcianos, toda esta vaina? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos decir de esta experiencia? Porque ciertamente si la experiencia puede tener una explicación, se podría decir que estamos interactuando con una realidad más allá. Y le voy a mandar el link a Juan, que ahorita quería entrar, que él se metió a esta vaina, que nos explique. Él es cristiano, pero él quería entrar. Adelante, Mirra. ¿Qué piensas de eso? Bueno, el uso de los enteógenos no es una anomalía marginal necesariamente, sino una constante espiritual y cultural a lo largo de la historia humana, desde la antigua Grecia con el Eleusis hasta las visiones amazónicas, lo que hablábamos de los chamanes aquí al sur de México, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de Veracruz y todo este tema de todo lo que hay ahí, hasta los oráculos del DMT moderno. Ahora, estas sustancias han sido puertas hacia lo sagrado, tanto voluntaria como involuntariamente. Tenemos que aclarar eso. Tú sabes que hay una teoría. Perdón que te ¿Sí? interrumpa. Tú sabes que hay una teoría que propusieron 2 antropólogos que afirman que la evolución del ser humano se da porque un chango se metió una burundanga. Ah, sí, claro. Tiene un nombre, recuérdame el nombre. La teoría del simio drogado, algo así, ¿no? Sí, pero tiene un nombre primo. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero a lo que voy es que todo primado negativo, ¿no? Sí. A lo que quiero llegar es que una de las cosas que estamos pasando por alto es, ahorita hablaste de la neuroteología y quiero que nos metamos a profundo en eso ahorita, porque recién dije que una de las cosas que hace que el ser humano empiece a producir, como bien dijiste, en mayor gramaje el DMT, son las exposiciones continuas al tema de la meditación, al tema de la psicosis, al tema del estrés, etcétera, etcétera. Entonces, pregunta y la dejo sobre la mesa retórica, a ver qué dicen en el chat, a ver qué opinas tú. ¿Cuántas de las experiencias que ha habido en la iglesia o propias que hemos tenido a lo largo de la fe no son necesariamente ancladas o estriban en una mayor producción de DMT en las personas? Esto no demerito las experiencias espirituales que Dios da, porque si bien recordemos que una de las cosas que busca el Satanás es poder dar una llave de mejor acceso o de más rápido acceso a lo que Dios promete, si bien Dios da estos encuentros espirituales, no lo vemos del ángel con Jacob, lo vemos de todos los ángeles hablando en la Biblia, pero el DMT te dice, tío, es que no necesitas tener nada, toma desde tu casa, desde el silloncito, dale a esto para que te conectes con lo espiritual. Fíjate que una parte del trabajo que hizo Greenberg es que él como acá entró Juan, ahorita vamos a que nos cuente un poquito y te voy a dejar entrar Juan. Él dice que está intentando darle una base epistemológica justamente a esas cosas que no se pueden responder, a la experiencia, ¿no? Lo que pudiera ser es que Dios se vale de los elementos físicos e incorporó en el hombre ciertos elementos físicos para que pueda vivir experiencias desde ese sentimiento. O sea, el cerebro sería un órgano físico por el cual se proyecta la conciencia, una vaina así rara, ¿no? Porque está en nosotros, la glándula pineal está en nosotros, el DMT se produce en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces parece ser que si tocas ciertos elementos del cuerpo, puedes llegar a producir ciertas cosas con las que no estás acostumbrado. Y mira, voy a decir esto, mucha gente, sobre todo gente que ha estado en iglesias que son de corte o de línea más rígida, no ha tenido experiencias de este tipo de exultación o estas experiencias que muchos pentecostales sí han interactuado. Para ellos la experiencia es ir a la iglesia y sentir... No, acá hablamos, pregúntale a un pentecostal, pregúntame a mí que salí del catolicismo con una experiencia brutal, pregúntale a una gente que ha tenido una experiencia de esas experiencias brutales de los pentecostales que terminan babeando y viendo en éxtasis con los ojos torcidos, pregúntales si para ellos no se sintió como tener un contacto con lo luminoso, con lo sagrado, con lo trascendente, con lo exultación, con lo hierofánico. Te van a decir, por supuesto, esa experiencia marcó mi vida. Yo entiendo que las personas que no han tenido ese tipo de experiencias no saben de lo que estamos hablando, pero un buen pentecostal fácil te va a decir, papá, tú no sabes cómo va la vaina. El día que llegues a un culto pentecostal, te pongan la mano en la cholla y termines cayendo, ¿no? Y termines viendo imágenes ahí celestiales, vas a saber de qué va la vaina. Ahora, no estamos diciendo que experiencias están mal, estamos diciendo que la religión también las produce. Y la religión las produce, parece ser, en un sentido positivo. Pero acá tenemos a gente que anda viendo aliens, caramba. Por acá entró Juan, Mirra, no sé qué pienses de eso que acabo de decir.
No, dale, Juan, te escuchamos. ¿Cómo ¿Cómo están, estás, Juan? muchachos? ¿Cómo vas, Pacheco? ¿Bien o no? ¿Todo bien, pana? ¿De dónde eres? Yo soy de Colombia, bro. Yo soy de Manizales, Colombia. Saludos al pana Venga. que está bien. Bueno, este tema a mí me Saludos, Juan. fascina. Saludos. Juan, oye, Juan, antes de que empieces, tú estuviste la vez pasada en nuestro live, estuvimos Sí, tratando un poco de esto, ¿te acuerdas? Y tú comentaste en el live que tú te habías metido un poco de burundanga y sabías de qué iba la vaina porque habías experimentado esto, ¿verdad? así es, Pache. ¿Qué fue Pache, exactamente, Juan? primero que todo, no sé, yo pues que he ido las distintas experiencias con distintas sustancias, no sé nunca meter en la misma bolsa lo que es, por ejemplo, la marihuana, el LSD, los hongos alucinógenos, muchas otras más que hay, ¿cierto? El DMT es algo totalmente distinto. Por ejemplo, un error que comete la ciencia es que lo mete ahí como es alucinógeno nada más y es totalmente equivocado, porque no solo pues tiene los mismos componentes químicos que las otras, sino que alrededor, por ejemplo, de las tomas de DMT, usted siempre va a encontrar algo que son los rituales. Usted donde sea indígena, sea en el momento del sapo, creo que en México hay otro que es el peyote, creo que es allá, ¿cierto? También se hacen rituales alrededor del consumo de ella. Y los rituales tienen que ver mucho. ¿Por qué se los digo? Porque yo A ver, déjame ver si entiendo, porque déjame ver si entiendo. De hecho, te está fallando un poquito el micrófono, Juan, ojalá y puedas arreglarlo, se escucha como cortado. Es verdad, cuando hablamos de este tipo de sustancias, ¿no? Como el peyote, que sí son enteógenos, la mescalina, el LSD, el DMT, siempre parece ser que están en un contexto religioso. No en un contexto religioso cristiano, por supuesto, pero sí en un contexto religioso espiritual, donde va a haber un chamán pillando por ahí, un tambor por acá, ¿verdad? Un atrapasueños, toda esta vaina. Hasta Richie Valens se metió en esa vaina un día. Entonces, sí, es verdad, hay un contexto más espiritual en el asunto de el DMT, la mescalina, el LSD. De hecho, parece ser que esos conciertos de Woodstock, que era un viaje en el que se iban todos ahí con un LSD, con música y toda esa vaina, que también está, fíjate, antes de que sigas, Juan, también está bien estudiado que el ritmo de ese de tambores de el dembow, el tam, ta, tam, tam, produce también en el cerebro, en el dembow, produce estados alterados de conciencia. Y la gente no lo sabe eso. Y está bien estudiado que el dembow produce eso. Antes de que continúes, Juan, eso que dices musicalmente en África es la hostia, tío. O sea, todo el tema combinado de sustancias, enteógenos, con el ritmo de los tambores y las danzas, eso es ahí. Te pudres, papá. Para ellos. Así, No, te meten a un viaje de esos de 7 días. Pero fíjate. Te salen los ojos por las orejas. Porque el dembow, o sea, que es una música muy pegajosa, parece que antropológicamente está ligada a nuestro ciclo circadiano, a nuestro ritmo cardíaco, o sea, es una cosa de locos. Pero bueno, Juan, perdón que te quité la palabra, dale. Pues, otra cosa que quería compartir, de las demás sustancias, aparte de la DMT, hay algo curioso, que es cuando vos consumes eso, no estás consciente. En cualquier caso, por ejemplo, vos consumes cualquier droga, vos recuerdas pedazos, hay como pedazos lúcidos, otros no, y esa como así la experiencia. Con el DMT es totalmente consciente, es que vos ves cuando sales. A ver, papi, usted se metió DMT, y es totalmente ¿y qué vio? ¿Vio aliens? Eso es lo curioso, quería compartir eso, ¿por qué? Porque yo en ese momento quise eso, yo era un ignorante total de los temas bíblicos. O sea, para mí la Biblia era el típico criado en catolicismo que tiene la Biblia en la sala, pero no sabe nada más. Sabe que el domingo van a misa y ya. Así criado pues, por ese estilo. Cuando sucedió esa experiencia, yo vi totalmente todo lo que dice la Biblia, todo lo vi, todo. En ese momento yo no conocía la escritura y lo digo. Ese fue el impacto mío, porque lo primero que vi en ese vuelo, por decirlo así, en ese viaje, fue que todo está replegado de demonios. Por ejemplo, vos estás en una zona y materialmente no ves nada, pero como en otro plano, eso está así de espíritus inmundos por todo lado. ¿Viste espíritus? Inmundos, y también vi supuestos ángeles muy hermosos, pero pues yo hasta ahora no, hasta la duda pues de porque es, o sea, yo no soy de los que tragan entero así se sacan mi país, ¿cierto? Entonces siempre me ha colado la duda como que... Pero tenías miedo, Juan. Uy, claro, no, o sea, a mí me parece porque todo el mundo acá, por ejemplo, en la ufología y tanto en la religión sueña
ellos sueñan ellos quieren ver que hay más allá, ¿cierto? Como un ufólogo, por ejemplo, sueña que se le aparezca o se le bajen de una nave. Lo mismo la gente religiosa, ellos quieren ver ángeles. O sea, una risa porque usted una cosa de eso, se puede caer, loco. El impacto es tan brutal. Se te escucha bien mal el micrófono, Juan, casi no te estoy entendiendo. Intentan salir y entrar a ver si se regula tu micrófono porque se escucha entrecortado y la gente no está entendiendo bien. Salga, pana, y vuelve a entrar. Inténtanos hablar sin DMT, Juan. El pana Juan estuvo la otra vez aquí con nosotros y nos estuvo diciendo que él efectivamente cuando él no fue cristiano se metió esa burundanga y que vio ángeles, vio aliens, vio cosas de esas raras. Oye, tío, pero una cosa que me llama la atención de lo que dice Juan con lo que dicen los que están siendo expuestos a los tratamientos del doctor Stratman, es que dice que todo lo que tenía ahí en el bagaje cognitivo o lo que tenía ahí en la mente fue expuesto y como que vino a su luz. Entonces, me llama bastante la atención que él dice, no, yo ni siquiera sabía de la Biblia, pero de pronto veo todo este tema de ángeles de luz, veo todo este tema de lo que dice la Biblia, es un acercamiento espiritual, o sea, es una experiencia que cualquier pentecostal daría la vida por tenerla, ¿no? Por ver a Moisés, por verlo ahí y hacerle enramadas. Entonces, a lo que quiero llegar es justamente, ya está Isaac, justamente lo que quiero llegar es que en la historia de la religión, una de las cosas que dice la neuroteología es que si bien, como dijiste, el ser humano puede predisponer lo que produce dentro de sí para tener esos acercamientos. Isaac, te escuchamos. ¿Qué tal, Pacheco? Misra, un saludo desde el Ecuador. Quería aportar algo de lo que me había pasado a mí hace casi 6 años. Tiene que ver mucho lo que estaban comentando hace poco, ¿no? Cuando una persona entra en un nivel de estrés muy elevado y puede llegar a tener ese tipo de experiencias. Sí. Te cuento que yo me crié en la iglesia evangélica y desde pequeño, cuando yo iba a estos cultos pentecostales carismáticos, intentaban botarme, ¿no? Me ponían la mano, pero yo como que le decía a Dios, bueno, si esto es tuyo, o sea, házmelo conocer. Pero yo siempre resistía y nunca tuve una experiencia de esas. Es más, después fui desarrollando un poco de incredulidad ante ese tipo de experiencias que vivían otros pentecostales, ¿no? Entonces yo fui totalmente cerrado ante eso, ¿no? Pero hace 6 años fuimos con mi esposa enviados como pastores a un sector de la selva acá en el Ecuador y en una temporada de gripe que estaba pasando, le pido a mi esposa que me compre un jarabe. Este jarabe para la gripe tenía una sustancia que era dextrometorfano y clorfeniramina. Yo me tomé el jarabe, me había pasado un poco más de lo que es la sustancia, ¿no? La medida, y en la noche comencé a tener una crisis de ansiedad terrible. ¿Qué pasó? La gripe se me había afectado tanto en el sistema otorrino-naringólogo que me había dado una otitis muy fuerte que afectó mi sistema de equilibrio. Entonces, también supe que el dextrometorfano ha sido una sustancia que en otros países está prohibida porque utilizan los drogadictos para mezclarla con otras sustancias que le llaman el Dex, le llaman los drogadictos, ¿no? Entonces, yo me tomo esa medicación y en la noche comencé a sentir unas cosas terribles. Entré en un proceso de ansiedad en la cual yo le dije a mi esposa que me lleve al hospital porque me iba a morir, estaba por morirme. Entonces mi esposa me lleva al hospital, me llevan a emergencias, yo estaba como loco, comencé a escuchar voces, veía cosas que se movían a mi alrededor, entré en una crisis de ansiedad y en alerta que yo sentía que me iba a morir, y en ese momento me atendieron en el hospital, me dieron un poco de calmantes, pero me mandaron a la casa, me dijeron, no, usted está bien, solo está con taquicardia, o sea, cálmese, esté tranquilo, pero créanme que esa crisis me duró aproximadamente unos 6 meses. Entre esos 6 meses tuve varias experiencias. Una de esas fue una noche que estuve con mi esposa. Me levanté, sentí la mitad de mi cuerpo como que si estuviera partiéndose. Vi una sombra negra con un sombrero en la puerta entrando. Vi cosas ¡qué rayos! Increíbles. Después fuimos a este lugar a iniciar este ministerio en la selva, ¿no? Y en el hotel donde nos quedamos, la primera vez que hicimos la visita, en esa noche tuve ataques horribles, venía un demonio, venían otros, me apuñalaban en el corazón, era una cosa terrible, ¿no? Entonces yo hablé esto con los pastores, tuvimos un tiempo de ministración, de oración, pero esto duró bastante, esto duró mucho. Y gracias a Dios comenzó a ir pasando esto, ¿no?
Pero me di cuenta, ahora que ustedes comentan eso, ¿no? Me di cuenta que realmente era un proceso de estrés que yo tenía, porque estaba muy estresado, tenía los hombros rígidos, no dormía en las noches, era una cosa terrible y esto me comenzó a afectar bastante. Y esas experiencias, o sea, yo que siempre fui incrédulo, hace 6 años las viví y yo dije, no, o sea, el mundo espiritual es totalmente cierto. Yo creía, obviamente, como dice la palabra, que hay demonios, ángeles, pero esa experiencia me llevó a palpar un poco más de este tipo de cosas espirituales. Pero espera, Isaac, fíjate que estás diciendo algo muy interesante, porque parece ser que Dios protege nuestra realidad. Si nosotros tuviéramos un contacto con la realidad tal como tú la tuviste, nos volvemos locos todos. Pero hay ciertas sustancias que pueden abrir esa percepción, nos deja ver realmente el mundo real tal con el que estamos interactuando, que si no estuviéramos protegidos por Dios, nos volveríamos locos. Pero te da la oportunidad de verlo y dices, o sea, ese mundo es putrefacto, o sea, realmente están ahí y no tienen ninguna intención buena con nosotros. Sí. Yo creo que en esta experiencia que tienes, Isaac, ya dices que ya estabas pastoreando incluso, ¿no? Sí, yo lo ligué todo al tema de iniciar este ministerio, fue todo. Sí, claro. Se dio ahí justo en este inicio. La Biblia es muy clara de todos estos entes, ¿no? Que el mismo Satanás se viste de ángel de luz, que los demonios, los anatemas. Entonces, creo que, como hemos venido diciendo desde un principio, todos los enteógenos, el DMT es una puerta a lo espiritual que, como dices, existe, pero que con el DMT se intenta vender como una experiencia psicotrópica, psicodélica. Sin embargo, es acceso a todo este mundo espiritual que, si bien no conocemos, no podemos dominar y no estamos capacitados para estar ahí. Uf, sí, buenísimo. Lo que ustedes comentaron, para mí hizo clic ahorita. Dije, no, o sea, yo viví un nivel de estrés muy elevado y es posible que esto es lo que me haya pasado, no lo que yo viví. Eso. Te mando un abrazo, mi querido Isaac, que estés muy bien. Yo no sé si la gente que está aquí en el chat, y que creo que pueden dar testimonio de eso, que se han emborrachado alguna vez o han tenido problemas con el alcohol hasta el punto de emborracharse. Cuando uno consume demasiado alcohol, ¿no? O sea, ese punto de 3 grados, papá, de que andas como un idiota, los niveles de cortisol aumentan y hay una debacle en los neurotransmisores del cerebro. Por eso en la resaca al día siguiente, muchas personas experimentan depresión, experimentan tristeza, experimentan ansiedad. Y es debido justamente a que los neurotransmisores no están llegando porque el cerebro está inflamado, el cortisol está altísimo. Entonces tienen que pasar no solamente la resaca moral de las cosas estupideces que hiciste, sino la resaca de 2 o 3 días hasta que el cerebro se recupera. Pero aquí viene una cosa, mi Raim, porque dentro de esta visión que tiene, por ejemplo, el foro de Davos, o que tiene Yuval Noah Harari, ¿no? Que es el gran gurú del foro de Davos con su Homo Nexus, ellos nos dicen que el hombre va a estar feliz siempre. Y que el mundo que viene es un mundo feliz, irónicamente replicando a Adolf Huxley, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene, a ver, y escucha, no estoy diciendo una mentira, ¿eh? Hay mucha gente que tiene traumas, incluso dentro de nuestras iglesias, que tiene problemas, que tiene dolores, que tiene crisis, que tiene ansiedades, y la religión ya no está solucionando esas cuestiones porque la religión ya no está dando ese aparato experiencial en el que se diluyen estas cuestiones y te dan ese hype, ¿no? de dopamina, serotonina, epinefrina. Pero ¿qué pasaría si de alguna forma el agua que consumes o algún alimento te esté dando siempre para arriba ese hype? ¿No tendrías a la gente sumamente controlada? ¿Tendrías a la gente sumamente feliz? Si ahora ya sabes que hay un gen que tiene una propensidad religiosa y que hay ciertos elementos con los que tú puedes mantenerte feliz, ¿no crees que la gente que está sufriendo, la gente que está teniendo estos problemas, va a buscar estas cosas inevitablemente? Te voy a poner algo, mira. Dime algo en lo que busco, algo que te voy a poner. No, me llama bastante la atención lo que dice Isaac, lo que dices tú, porque si bien el ser humano, pues somos un compuesto de químicos por dentro que Dios puso, ¿no? Entonces, en ciertas experiencias religiosas o en ciertas, por ejemplo, no necesariamente cristianas, de toda índole, cuando hablamos religiosas hablamos de gente que quiere conectar con lo divino. Siempre está el tenor o siempre está la intención de poder llevar el ser humano a un plano espiritual que desconecte, que haga un cortocircuito por dentro, como dicen, ¿no? Bajo los estados del alcohol, como hay un cortocircuito. Y todos estos cortocircuitos, Isaac lo dice, estaba bajo mucha presión. Imagínate bajo el éxtasis religioso, que bien intencionado, quizá, o sin saberlo, vas metiendo al ser humano, vas metiendo a gente que tiene una cierta predisposición hacia más producción por su división de la realidad, sea cual sea que sea, o por algún trastorno, por alguna carga genética que tenga ya per se,
y se prestan estas interpretaciones y de pronto tienes ahí a los profetas, porque esta hermanita Dios le revela cosas, a este hermano Dios le habla, a este hermano tiene sueños, tiene visiones, vio aquella cosa, vio un demonio detrás de un cuadro y le hace el rumbo de la iglesia. Imagínate, se pudre todo. Vamos a ver. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que cuando tú estás en depresión y te trata un psiquiatra, no un psicólogo, lo más probable es que te van a recetar un recapturador de la serotonina, que es básicamente un elemento que busca recapturar la serotonina en el cuerpo para que tengas el hype. Es decir, parece que han logrado tocar esos elementos donde el problema que tú tienes es un problema químico. Pero ¿será químico siempre o será un problema espiritual en el fondo? Porque en última instancia mucha gente empieza a consumir duloxetina o ciertas sustancias, ¿no? Ya recetadas por un psiquiatra, que son recapturadores de la serotonina para que les den el hype. Pero mira, tú conoces a Mike Tyson, ¿verdad? Mike Tyson fue una persona que acabó con su carrera porque era una persona sumamente inestable. Es una persona que consumía burundanga, no la controlaba, golpeaba a las personas, se echó de enemigo a medio mundo, acabó con su carrera, estuvo en la cárcel, se le acusó de violación, todo un caso de estudio, ¿no? Acá Joe Rogan, que es uno de los más grandes podcasts que existen en el mundo, lo entrevista y le dice por qué se dio un cambio tan fuerte en Mike Tyson, ¿no? Y Mike Tyson dice, ¿me metí un zapazo? Escucha, vamos a escucharlo y me dices qué piensas, ¿eh? Échale. It's very beneficial and very strange that it's illegal. You know, it's illegal. Yeah, I noticed that. Even That's though, like pretty Terrence bizarre. McKenna had a joke about it because your body's making it, so everybody's holding. We all have it. You know, it's illegal, but it's like making blood illegal. Everybody has Isn't it. it wild when they go to Sonora Desert when they find these toads? Yeah. Yeah, I've never experienced it from the toad. I've only I watched it on experienced television. With the way they extract Yeah, they it. grab him and they squeeze it. Yeah. They bust his pimples and they bust it on the glass of mirror and then they take it off and they let it harden. Yeah, they let it dry in the sun. Yeah. They scrape it off with a razor blade. Yeah. Fíjate lo que está diciendo. Dice que él fue a Sonora, aquí a México, Mike Tyson. Y no es el único, ha habido muchos. Y él estuvo desde que hacen el proceso donde le sacan la sustancia al sapo del lomo, como tú dijiste, que se vuelve, ellos le llaman una medicina, y él se lo fumó. Y te va a decir lo que él vio y lo que él sintió. Después de eso dice que él ya no volvió a ser el mismo. Vuelvo y repito, es como si tuviera una experiencia religiosa con un químico, que es muy potente, el DMO, ¿no? La dimiltriptamina. Pero escucha. Yes. I've only had it synthetically made in a laboratory. You used to be able to buy it online. You used to be able to buy like a fucking can of it, like this big, enough to get like a whole state high. You just buy it online. It was totally legal. Incredible. Yeah, it's weird. It's bizarre that it's illegal. Well, they would say not for human consumption. Well, I don't know what the fuck you're doing with it if you're not using it for human consumption. But you used to be able to buy it. I've never felt anything like that before. No, nothing like that. Makes me not want to do nothing else can supersede that. How long ago did it happen? I don't know, it's around 2 months ago. Yeah. Did you write down what happened after it happened, or did you record it? No, I wish I did. Yeah. I wish I did. Yeah, me too. Like it goes away like a dream, right? It comes off, you know, you're so scared, it starts off like this to me, like, no, yeah! That's how I start. No, I don't want to be this. I said, hey, I want this to stop now. And the guy was like, hey, you're on the ride. And I'm like, no, yeah! I love it. I love you. Yeah, you love everybody. Yeah, so spazzed out. Yeah. Did you have a hard time letting go? At the beginning, I was fighting it. I was saying, stop. I wanted to stop now. Just jump. Stop this shit now. Stop. And the guy was like, hey, the show was like, I can't do it. You got to go for the ride, dude. And it was like, oh, man. It's like I'm dying. Things are going on my face. I'm seeing the Aztec things. I'm seeing toads. I'm just seeing weird animals and things. They're just flying. It's like another chamber. It's boom, flashing. You're like, boom. Yeah. And you gone. It's like a rocket. You taking off. Boom. Es como si te quitaras una piedra, dice el señor Tyson, ¿no? Y dice, pero ¿sabes qué pasa? Y aquí viene otra de las cosas. Estas personas que vienen de un trasfondo muy doloroso y de casos de estudio muy, muy específicos donde tienen patologías y traumas y todas estas vainas, parece ser que este elemento les diluye ciertas cosas y les da un respiro, ¿no? Es como cuando un soldado en medio de la guerra le cortas una pierna y le metes un morfinazo, obviamente le das un respiro antes de que se muera, lo privas del dolor. Y entonces para ellos es como, wow, rayos, o sea, esto nunca lo había experimentado. De repente se diluyen los traumas del pasado, los dolores con los que vienen acarreando en la vida. Para ellos, que todo su mundo ha girado en torno al dolor, al trauma, a esas crisis existenciales, probar estas cosas es como, wow, o sea, esto es...
Pero para nosotros, Mirra, que vivimos el día a día en la iglesia, ¿no debería ser la experiencia religiosa suficiente para ayudarnos a sobrellevar todo este tipo de vida? ¿Por qué no lo está logrando? ¿Por qué tenemos tantas crisis emocionales, existenciales, en las iglesias sin solución, gente deprimida, divorcios? ¿Qué está pasando en la iglesia desde tu punto de vista? Sabes que antes de contestar esta pregunta, una de las cosas que si bien produce el DMT en el cuerpo, o sea, una de las cosas positivas que debería hacer es que modula el sistema inmune, lo que hablábamos del sueño, y esta producción viene normalmente en estados críticos, pero también viene con regular el estado de la conciencia. Entonces hay gente que al momento de consumir DMT dice, no, tiene bastante situación de trasfondo de vida, de historia. El DMT funciona como un regulador, que es como un placebo a decir, bueno, Mike Tyson usa la frase, no te quitan una piedra, bueno, es como un placebo de sociedad, de sosiego, pero después pum, te cataliza, te abre una cuarta dimensión y ya nunca regresas de ahí. Ahora, ya nunca regresas, papá. Contestando tu pregunta de quizá Jaime Maussan le habrá metido al DMT, no, por eso ya no volvió a ser el mismo. Contestando la pregunta. No, pero no, psicológicamente hay gente que no puede volver a la realidad, papá. No puede volver a la realidad, no puede insertarse en ella. Claro. Va a interpretar todo ahora desde esa experiencia, incluida la gente de nuestra religión. Se vuelve el filtro. Y es lo que te digo, volviendo a lo que me preguntabas de la iglesia. Esta experiencia, si bien es una experiencia que Dios da, o sea, las experiencias no son malas per se, porque a veces el año pasado nos tiraron hate de que estábamos meditando la experiencia. No, la experiencia no es mala per se, forma parte de la experiencia humana, forma parte del etos de nuestra vida. La cuestión está en que cuando este es catalizado, no naturalmente por un encuentro divino, cuando es catalizado, inducido, ya sea por enteógenos, que es lo que estamos hablando ahora, o por cualquier psicotrópico, el problema de ahí es que se vuelve una distorsión. ¿Por qué? Porque viene con un sesgo. De por sí el tema de la religión es muy peligroso porque todo lo vemos con un sesgo, ¿no? Todo lo vemos con lentes, todo lo vemos con una predisposición. Ahora imagínate una experiencia psicodélica, pues con todo lo que tenemos, con todo el desorden interior, pero una experiencia espiritual meramente debería venir sin sesgo, ¿no? ¿Has vivido en alguna ocasión, sé sincero, algún ataque de ansiedad? O sea, esos ataques de ansiedad donde se te da taquicardia, dejas de poder respirar, te da como una suerte de apnea, se te nubla el entendimiento, pierdes control de la realidad, te da como una suerte de miedo, tensión al límite. ¿Lo has vivido en algún momento? Sí, claro, el cuerpo se te pone como un calambre que quieres es horrible. Aventar algo. Es una de las cosas más horribles que puedes experimentar. Imagina que las personas experimenten ese tipo de cosas todos los días por 50 años. Es horrible. ¿Qué buscarían estas personas? Una salida, sea como sea. ¿Qué pasa con las personas que viven un trauma tan fuerte? Por ejemplo, se divorcian, pierden a los hijos, se separan. Hay una crisis tan fuerte que los marca, que los destruye por dentro, que los persigue día a día. En la noche sueñan eso. El cerebro no puede tener un momento de alivio y quieren una salida. Obviamente que el futuro a estas personas, estas cosas les va a decir, aquí está la salida, mira, esta es la salida. Pero lo que me preocupa a mí es, ¿por qué nosotros como cristianos no podemos estar haciendo algo? Si se supone que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, canalizamos fielmente todas esas necesidades a través justamente de Cristo. La razón es muy sencilla, porque nosotros mismos hemos entrado a la vorágine, ¿no? Casi cuasi científica, materialista, donde todo queremos encontrarle una explicación. Y entonces, ¿qué pasa? Y lo dijimos la vez pasada, mucha gente que tiene una experiencia genuina muchas veces es vilipendiada. Pero es que hemos entrado a esa vorágine tan destructiva en el que muchas veces la propia experiencia que ellos tienen termina siendo, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Termina marcándoles el rumbo hasta el punto de que los desconecta, porque no hay una guía pastoral, no hay una guía, como tú dijiste ahorita, que los vaya marcando las pautas. Mira, esto pasó aquí, sino que ahora ellos viven para su experiencia. Entonces está igual que los drogadictos, no pueden insertarse en la realidad nuevamente. En el tema de la religión, creo que vivimos plegados con la idea de que la religión tiene que tener una conexión con lo espiritual, pero en el sentido experiencial. Me explico, en las iglesias, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, si no hay un llorar, si no hay un tirarse, si no hay algo así,
llegamos al punto de decir, es que Dios no está aquí. Ahora, tenemos tan metido eso en la cabeza que buscamos la experiencia. A cualquier modo, hablábamos de los encuentros, ¿no? O sea, tienes que salir de aquí con una experiencia, tienes que salir de aquí con una experiencia, tienes que salir con esto, con lo otro, bla, bla. Entonces, en la vida cristiana, en la fe, nos vamos a los dos extremos. Uno, o al vituperar a los que tienen la experiencia, o dos, a buscar la experiencia sobre la relación genuina con Dios, ¿no? O sea, Dios, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo no es hacernos babear ni escupir. La obra del Espíritu Santo es transformarnos desde el interior, con o sin experiencia, que el Espíritu Santo, Dios, todo el tema de lo que forma la Trinidad, nos va llevando paulatinamente a una experiencia con lo espiritual. Pedro tuvo una visión, Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, pero que no se anima a hablar de eso. O sea, eso es propio de la experiencia espiritual y de la religión, pero no debería ser la máxima del cristianismo. Y cuando se convierte en la máxima del cristianismo, vamos a terminar recurriendo. No dudes que haya iglesias, que haya comunidades hoy o más adelante que vaya a tener que, no sé, recurrir, como viene en la antigua Grecia, con los cultos a Dionisio, en la ayahuasca, con los chamanes, a recurrir a ciertos temas de catalizadores para la experiencia. No sé si tiene sentido lo que digo. Totalmente. Hay un libro que se llama El trabajo del cerebro y el trabajo de la teología, de Sigon, de neuroteología, y a ver si a la gente le da un poco de ganas, de verdad, de comprometerse con la vida espiritual, con lo que voy a decir. Sigon escribió estos descubrimientos que se llevaron a cabo en el Johns Hopkins respecto a personas que oraban y cantaban, y también personas que hablaban en lenguas. Ojo con lo que te voy a mostrar. Una de las cosas que se mostraron en estos estudios es que la oración prolongada, o sea, por lo menos más de 25 minutos, una oración de más de 25 minutos, baja la temperatura del eje hipotálamo pituitario. Ensayos controlados revelan descensos sostenidos del cortisol en el cerebro cuando hay una oración de más de 25 minutos y un rebote de serotonina que protege el hipocampo frente al estrés crónico. En prácticas nocturnas, es decir, la oración nocturna, la caída del cortisol rondaba hasta 9 puntos abajo cuando la gente oraba de noche. Un doble golpe contra la respuesta inflamatoria del cuerpo. Esto produce la oración. Bueno, este es el descubrimiento científico, ¿no? No es como que nosotros no lo sepamos, pero a la gente que le gusta tanto hoy la respuesta científica, sí, la oración produce en el ser humano, en el cuerpo, un estado de bienestar que, aunque algunos lo consideren subjetivo, es real. Si la gente deja de orar dentro del cristianismo, entonces la gente va a estar susceptible a todo este tipo de ataques, obviamente que lo van a destruir, pero escucha. Tener una oración a un ritmo estable, es decir, mantener la oración a un ritmo estable, varía, mantiene la frecuencia cardíaca y favorece el tono vagal. Estudios de coherencia cardíaca muestran que toda modalidad de oración aumenta la amplitud respiratoria y esto hace que se descentre el estado de o sea, que se crea un estado de bienestar desinteresado. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano en la oración empieza a dejar de pensar en él y empieza a pensar en los demás. Después de esto dice también que se registra un estado de conciencia que baja el estrés basado en lo que hoy se llama mindfulness, ¿no? Después, 12 minutos de canto, ya sea en silencio en tu mente o canto en voz alta, redujeron la señal de estrés y elevaron la percepción de conexión social. Las personas que comúnmente cantan, este tipo de cantos obviamente espirituales, pero es que esto ya lo dice la Biblia, las personas que cantan se sienten conectados socialmente, es decir, esa crisis existencial solitaria desaparece si mantienes por lo menos en el día 12 minutos de canto, ya sea en silencio en tu mente o abierta voz. La variante vocal, o sea, estar cantando animosamente, libera mucha dopamina, confirmando que la vibración laringea añade un refuerzo idónico al circuito de recompensa. Entonces, sí, todo eso, por eso cuando haces el trabajo antropológico, todas las religiones están a decir, yo siento esto. Sí, esta es la gran ventaja, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Sí, nosotros vamos en oración y nos mantenemos orando. Pero si la gente deja la oración, la gente deja el canto, todo se vuelve monótono, todo se vuelve rutinario, ¿no? Destruyes los elementos básicos que deberían de incorporarte justamente una vida saludable, espiritualmente hablando, ¿no? Se pudre todo. ¿Qué piensas?
Como bien dijiste, Dios creó y dejó cosas en nuestro cuerpo para poder conectar lo espiritual con nosotros mediante lo que ya tenemos, ¿no? Las emociones mismas son un puente para eso. Ahora, el problema es justamente lo que dices, ¿no? O el descuido total o ponerle todo la carga vital sobre eso. Es decir, por ejemplo, la Biblia, se sabe psicológicamente que cuando tú lees la Biblia en cierto tiempo continuo, con saciedad, con ciertos factores, reduce los niveles de estrés, de ansiedad, los manda al suelo, porque tiene ese poder, ¿no? Entonces, estamos conectando el tema humano con el tema espiritual. Y aquí es donde se hace una amalgama bonita, ¿no? Donde David experimentaba esta paz, donde mi alma clamó al Señor y Él me escuchó y trajo paz a mi corazón, ¿no? David mismo dice, Señor, estoy angustiado hasta los huesos, o sea, siento desfallecer. Claro. Era un estado de estrés, pero la respuesta divina viene a él y baja. ¿Te acuerdas lo que hacía Saúl cuando sentía que los demonios lo atormentaban? ¿Te acuerdas qué hacía Saúl? Le mandaba a llamar a David para que le tocara el arpa, ¿verdad? Y el arpa lo tranquilizaba, le daba a él de que los demonios se ahuyentaban. O sea, el tío vivía en un estado de estrés tan fuerte que literalmente la música lo traía a esa dimensión espiritual donde se sentía tranquilo. Entonces, si en nuestras casas hay oración, si en nuestras casas hay cantos espirituales, si en nuestras casas hay esta realidad vivencial espiritual, obviamente estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y obviamente vamos a tener un estilo de vida mucho mejor que el que tiene la gente en el mundo. No necesitas DMT, papá. No necesitas nada de esas cosas que van a estar obviamente creciendo en el mundo. Van a estar viniendo más y más y más y te van a tratar de convencer. Tú tienes a Cristo. Tú puedes deleitarte en el Señor. Tú puedes ahorita mismo doblar tus rodillas y empezar a orar y continuar orando. Y como dice Hebreos, saber que Dios no solamente existe, sino que es galardonador, recompensador de los que le buscan. ¿Y cuál es la recompensa? Todo esto que estamos hablando. La Biblia misma dice, ¿no? Un espíritu alegre hermosea el rostro, pero un espíritu triste seca los huesos. Todo esto que estamos apuntándolo al tema bíblico, al tema pastoral, tenemos que tener mucho cuidado, porque como recién dije, hemos creído que la experiencia es la máxima del cristianismo, y como bien dices, no, el sosiego viene a mi alma, la lámpara es a mis pies tu palabra, dice David, ¿no? Cuando el mismo espíritu, cuando la misma palabra, cuando Dios se encarna en nosotros, más allá de la experiencia, sino en la vida práctica, que es lo que viene a enseñarnos Jesús, no es el éxtasis, es la vida práctica con los amigos, en la vida cotidiana, en la vida corriente. Ahí está el cielo cerca, el reino de los cielos se ha acercado, no por la experiencia, sino por la relación y la vida práctica que deberíamos vivir como cristianos. Ahora, otra de las cosas es que el mundo busca engañarnos, ¿no? Y busca decirle al ser humano que la experiencia es a través de cualquier cosa que puedas consumir, pero lo que en realidad da paz y sosiego a mi alma es estar en los atrios del Señor. Una cosa deseo y esa buscaré. Es totalmente de acuerdo contigo. Entonces imagínate, Satanás sabe esto, ¿no? O sea, los demonios saben que estamos susceptibles a esta dimensión espiritual y él sabe que si logra tocarla, nos puede hacer daño. De manera que la gente que deja de orar, la gente que deja de ayunar, la gente que deja de tomarse en serio la vida religiosa, la vida espiritual, va a quedar susceptible a cualquier otro tipo de experiencia. Lo dijimos la vez pasada. Van y se meten a un estadio de fútbol y pierden la cabeza. Viven una experiencia exultativa. Sí, papá, pero luego cuando vayas a la oración ya no vas a tener el mismo hype y ya no vas a querer orar. Porque ese tipo de hype lo encuentras mucho más rápido en un partido de fútbol. Lo encuentras mucho más rápido en un concierto. ¿Qué pasa? Que la vida espiritual requiere justamente esa persistencia. Como te dije ahorita, 25 minutos orando. Hay mucha gente en nuestras iglesias que ya no ora, mi Raim, seamos sinceros. Hay mucha gente que ya no ora. Y ya no ora porque ciertamente ya no lo cree necesario, porque hay otras cosas que le dan bienestar. Es decir, él se avienta por allá una cervecita o por acá un partido de fútbol y se siente bien. Y como ya se siente bien, no ve la necesidad real de tener esta experiencia continua, religiosa, etcétera. Pero, ¿qué va a hacer esta persona cuando vengan los momentos malos? ¿Qué va a hacer con esta persona? Porque por eso les te dije ahorita, mucha gente en nuestras iglesias también sufre depresiones, también sufre crisis emocionales, también sufre. ¿Qué va a hacer esta persona que nunca desarrolló una vida de oración? ¿Qué va a hacer? Desesperadamente va a querer una solución así, mira, rápido, para que se quite el miedo, se quite la ansiedad, todo eso. No va a saber qué hacer. Se va a volver loco dentro de la propia iglesia y entonces la iglesia para él va a dejar de tener sentido. Déjame te leo otra de las cosas que dice el estudio John Hopkins. De hecho, les puedo pasar el libro que es buenísimo. Y literalmente dice que los salmos, cantar salmos responsoriales en tonalidad baja. Fíjate que aquí los presbiterianos van a flipar en colores, ¿no? Dice, cantar salmos responsoriales en
en tonalidad baja hace que la caja torácica vibre. Eso hace que se masajee la rama vagal y enciende el modo parasimpático. Eso baja la presión arterial, te da una respiración más profunda y te introduce en una sensación de calma constante. Cantar salmos. Pero ¿no nos decía la Biblia eso ya de cantar salmos? Claro. Canten salmos y hablen palabras, les dice Pablo, ¿no? A todas las iglesias. Dos cosas, tío. Antes de, bueno, dime. Continúa, no, te iba a decir que todo esto que hoy se está descubriendo con la neuroteología, ¿no? Que es básicamente neuropsicólogos interactuando con la Biblia y todo esto, no están descubriendo nada. La gente que está en el mundo va a tener un acceso real a lo que la religión produce y la experiencia, pero si estás en la religión incorrecta, te va a producir otras cosas. Por ejemplo, hay gente que ve a las vírgenes, hay gente que ve demonios, hay gente que ve muchas cosas, ¿no? Si no estás protegido, si tu realidad no está protegida, así como decía el Doctor Strange, no protejo tu realidad. Si tu realidad no está protegida por Dios, dentro de un contexto espiritual, bíblico, concreto, te vas a ir a un viaje, papá. Entonces sí, tienes que estar dentro de los límites que Dios mismo propuso. La experiencia espiritual y religiosa no es mala, la experiencia es buena. Como te acabamos de demostrar, ¿no? Te da esa certidumbre de paz, te da una buena vida, sientes la felicidad, no necesitas nada de lo que el mundo te ofrece, efectivamente, porque Cristo te da todo, porque es ese amor que se dispensa, ¿no? Abundantemente, su Espíritu Santo sobre nosotros. Pero si no estás viviendo esta vida espiritual, sí vas a flipar en colores con otras cosas, papito. El profeta Isaías decía, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Ahí está el secreto, ¿no? Entonces, todo lo que el mundo quiere vendernos, ¿no? De esta paz, de esta satisfacción, de la autorrealización, toda esta situación está anclada y se encuentra verdaderamente en Cristo. En Hechos hay una historia que me fascina, donde el mago se convierte, ¿no? Y sigue a los apóstoles, pero cuando los ve hacer milagros, él dice, hey, yo quiero pagar por eso, porque siempre ponemos por encima la experiencia, pero la experiencia no es la máxima, repito, del cristianismo, de la vida del cristianismo o del cristiano. La experiencia es algo que Dios dará y es un don de Dios, ¿no? Ahora, la cuestión va en que Jesús dijo, les voy a dejar mi paz, no como el mundo la da. Exacto. Para que no tengan miedo, termina diciendo. Y una de las cosas que hemos visto en la constante del DMT, de los psicotrópicos, de los enteógenos, de lo que tú quieras, es, Mike Tyson lo decía, no, al principio tuve miedo, después me gustó, pero tenía miedo. Bueno, Jesús dijo, hey, yo doy paz, no como el mundo la da, para que ni siquiera tengan miedo. Las experiencias que vienen del Padre no producen miedo, al contrario, producen paz, sosiego. Me gusta que mucha gente esté interactuando en el chat contando su experiencia justamente de cómo la oración, cómo la vida espiritual les fue ayudando en este asunto. Y a ver, no es mentira. Lo que Rick Strassman descubrió con el DMT es verdad. O sea, científicamente comprobado, el tío es un psiquiatra, trabajó. Pero noten por favor cómo esto se sale totalmente del cristianismo. O sea, es cierto. También es verdad que muchos psicólogos y psiquiatras están empezando a interactuar con el LSD en un entorno controlado para tratar ansiedad. Y es cierto, les ha funcionado. Porque en última instancia, a ver, si hablamos yo siempre hablo de la teología cognitiva conductual, sí, hablas de un entramado de cables que se pueden meter aquí y acá, es verdad. Pero el ser humano tiene una dimensión neumatológica, espiritual. Esa no la puede tocar ningún psicólogo. En última instancia, tanto yo como el psicólogo necesitamos que alguien toque esa dimensión neumatológica. Y ninguna sustancia psicoactiva, enteógeno, puede tocar esa dimensión neumatológica, porque esa dimensión es espiritual. Y quien conoce las cosas espirituales es el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, si no está el Espíritu Santo, ¿quién va a meterse en ese huequito espiritual cuando la gente empieza a experimentar ahí? Ya lo sabemos, En ¿no? absoluto. Por eso es que la gente necesita tener la experiencia con el espíritu, pero también tiene que estar anclado en la palabra. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es peligroso. Es peligroso, pero recién hablábamos al principio que el DMT se le conoce como la llave biológica al reino espiritual. Bueno, desde hace muchos años se sabe que la única puerta es Jesús, su vida, su palabra y lo que Él produce en nosotros, esos tiempos de oración, esos tiempos... Mira, yo lo he comprobado un montón. Yo en ocasiones me despierto, pongo música en mi celular, pongo música de adoración tranquila y me comienza mejor la mañana, ¿eh? Hubo una época cuando yo dejé el cristianismo, y yo le he contado, a mí me daban ataques de ansiedad muy fuertes, ¿no? En esa lucha en la que yo me metí, estuve tratando con un psicólogo, etcétera, porque el tratar de sacarme el cristianismo encima me creó una crisis. Había una canción cuando me dan esos ataques que yo escuchaba, de espíritu en verdad, se llamaba... ta, 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 ta.
Te adora toda tu creación, delante de tu trono caen, Sí, a sí. ti toda la adoración. Yo la ponía, literalmente, esa canción yo la ponía. Es más, cuando a mí me daba ese ataque de ansiedad, yo traía el celular ahí espíritu en verdad, ¿no? Y lo ponía, Dios soberano, sí. Algo raro, ¿ves? Porque yo sabía que aunque estaba negando el cristianismo, había algo en el cristianismo que a mí me hacía reflexionar, que a mí me calmaba. Y era justamente un cántico espiritual, rayos. Y sí, ponía esa canción y se podría, o sea, me bajaba inmediatamente, me tranquilizaba, me calmaba. Y sí, hay esta realidad, ¿no? Con la que interactúan los cristianos, pero vuelvo y repito, sin oración, sin un trasfondo detrás, la experiencia termina dominándolo y entonces tenemos justamente este problema en el que muchas personas viven conforme a su experiencia y andan buscando experiencias. Y entonces un día van a la iglesia, ya no sienten experiencia y dicen, Dios no está conmigo. No, papito, no funciona así. Tú tienes, como decía C.S. Lewis, a ver, vamos a suponer que tener relaciones es el estado de satisfacción más pleno en el que el hombre puede vivir. Tú no quisieras tener relaciones todos los días por 50 años porque eso sería traumático. Todo tiene un nivel en el que se debe mantener. La experiencia de bajar la ansiedad, de la oración, de mantenerte en un estado de bienestar bien, sí, en el cristianismo lo puedes vivir, pero vivir sobre esa experiencia te va a destruir también. Entonces sí, hay que saber vivir el cristianismo. Por eso hay que tener momentos de relax, hay veces que hay que dejar la burundanga, hay veces hay que dejar esos brotes psicóticos, buscar un momento de paz, buscar un momento de tranquilidad, reconocer los errores, volver a la oración, reconocer ante Dios, Señor, he dejado la oración, me he apartado de ti, quiero tener otro tiempo nuevamente, perdóname, limpiar los pecados con su sangre, venir delante de Él. ¿Cuál DMT necesitas, Mirra? Jesús le dice una palabra, una frase a los apóstoles cuando intentaban echar fuera un demonio de un muchacho y les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Sabes? Y hay un debate ahí, ¿no?, entre géneros, si se refiere a la generación, si se refiere a los demonios, sea cual sea la postura que tengas en torno a qué se refiere con género. Jesús dice que la ancla, hay una canción viejita, no sé si te recuerdas, el poder del cristiano está en la oración, ¿no? Y si oras fervientemente, dice la canción. Bueno, es que es ahí el secreto. La diferencia que hace la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, está anclada en la relación con el Padre. No más, no le busques experiencias. Eso déjaselo a los besallestos que quieren ver vírgenes sangrar y que quieren ver al San Judas en la tortilla de harina, que quieren ver a Juan Gabriel en la taza del café. Eso déjaselos a los místicos. Nosotros no nos basamos por la experiencia, aunque mis ojos no lo puedan ver. Exacto. Totalmente, canción, así, ¿no? Es totalmente, ¿no? Es decir, andamos por fe, no por vista. No se trata de sentir, sí, exacto, no se trata de sentir. No andamos sentir. por experiencias, pero es verdad, si te sientes cansado, si te sientes triste, si te sientes agobiado, la respuesta no está, papá, en la burundanga, la respuesta no está en la morfina, la respuesta no está en nada de eso. Tú sí eres cristiano, tú sabes dónde está la respuesta. Es decir, el problema no ha sido de los demás, el problema ha sido tuyo, tú lo puedes solucionar. Dios te ha dado las herramientas para que lo soluciones. ¿Qué dice? Enciérrate en tu cuarto, ora en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Verdad que eso dice? Eso es así. Ahora, vuelvo y repito, la gente que ya vivió experiencias, porque tengo un amigo, como tú lo sabes, la gente que ya vivió estas experiencias fuera del cristianismo, les es muy difícil insertarse nuevamente a la dinámica cristiana. Porque ahora, como ellos creen tener una realidad más suprema, más alta, van a querer interpretar todo a partir de esa realidad. Pero a nosotros se nos manda a ser esclavos de Cristo, no esclavos de nuestras realidades. Ser esclavos de la Escritura, ser esclavos del Señor, ser esclavos no de nuestra experiencia. Entonces sí, ponemos todo bajo los pies de Cristo y creemos que Él es más sabio y que Él puede guiarnos a través de su Escritura y no a través de nuestras propias concepciones. Así que decimos, sí, Señor, traigo todo delante de ti, me humillo delante de ti y seguir hacia adelante. ¿Qué quieres que yo haga? Mira, haz esto, ¿no? Echar toda ansiedad sobre vosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Entonces, Pablo, ¿qué podemos decir? No, dale. Pablo escribe en 1 de Corintios 14, ¿no? Cuando ordena todo el tema de las lenguas y todo eso, y él dice, hay algo mayor que las lenguas, busquen el amor. Toda esa iglesia estaba plegada de griegos que venían de todos estos cultos místicos, de las diaconisas, de las sacerdotisas, donde la experiencia, las lenguas esas místicas, las lenguas angelicales, toda la glosolalia, todo el tema del éxtasis, vienen de los griegos y lo quieren meter a la iglesia. Y Pablo dice, mijos, bájenle el amor. Citando a Jesús,
En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Y la única manera de que el amor de Cristo se refleje en el corazón es en base a la vida de comunión con Él. Bajando todos los niveles, todas las experiencias, que no son malas, Dios las dará, si bien le place y si no, bien. Todo esto se tiene que bajar para poner el amor por encima. Pero cuando el amor nace, viene de la relación cercana con el Padre. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo la neuroteología es algo que nosotros ya sabemos, y si no lo sabemos porque no hemos incursionado concretamente en el cristianismo, pero sí orar, cantar, ayunar, ciertamente no son gestos vacíos, son palancas biológicas, así lo ve la neuroteología, capaces de torcer hormonas, genes que Dios nos ha dado, latidos, vínculos sociales, que van a tener obviamente su resultado. Nosotros no lo vemos desde la neuroteología, para nosotros la dimensión es espiritual, sabemos que Dios nos creó con una dimensión neumatológica, no solamente física, y que nosotros no somos una entidad separada, ¿no? Somos realmente seres neumasicosociales, es decir, todo está amalgamado en este cuerpo, está junto, y por lo tanto Dios nos creó así, nos creó no separados, como creían los platónicos, ¿no? Lo bueno es el alma, lo malo es el cuerpo, no. Todo está incorporado dentro de nosotros, por lo tanto, Dios trata con nosotros en todo el sentido, como si fuéramos, como siendo por supuesto una entidad neumasicosocial. Y por supuesto Dios puso en nosotros ciertas cosas que ahora los científicos descubren y dicen, pues es el gen tanto. No es necesario, porque no está separado de la realidad espiritual. Lo que Dios nos dice es, tráiganlo todo a mí. Conmigo van a vivir lo mejor. Entonces, siempre ha sido la invitación del evangélico, ¿no crees? De hecho, una de las respuestas del evangélico es, ven a Cristo, ¿no? Cristo va a sanarte, Cristo va a liberarte, Cristo va a ayudarte, Cristo tiene la respuesta a lo que estás pasando. Y es verdad. Y por eso la gente en el cristianismo evangélico es muy dada a decir, es verdad, yo era un alcohólico, yo era un drogadicto, yo era esto, pero vine a Cristo. ¿Y qué pasa? Se sustituyen todos esos elementos fantasiosos, utópicos que encuentran en el mundo por una realidad tangible, ¿sí? A través de la vida espiritual, que es Cristo. Eso es lo que sucede, Mir. Claro. David decía en el Salmo 42, ¿para qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. La única salvación mía es Dios, ¿no? Dios es mi roca, mi castillo de salvación. Y como bien decías, hay por ahí alguien en años atrás le llamaba cristomicina, ¿no? Dios tiene el poder suficiente para llegar a la vida. Sí. Dios tiene el poder suficiente para llegar a la vida del ser humano y cambiarla, transformarla. El drogadicto, dejarlo de ser drogadicto. El que era alcohólico ahora es alguien que predica, ¿no? Y esto es lo vil y menospreciado. ¿Cómo pueden estos predicar de aquel Cristo? Bueno, porque el cambio no viene ni por el DMT ni por los enteógenos que puedas llegar a consumir. La única puerta a lo divino es la vida de entrega a Dios. Sí, hay gente que sin duda está pasando crisis en nuestras iglesias, lo vuelvo y repito, vamos a ir cerrando, hay gente que está pasando la mal en la iglesia y ciertamente en el futuro se te van a ofrecer muchas salidas a esto, esa es la verdad. Se te van a ofrecer enteógenos, se te van a ofrecer salidas fáciles y ciertamente muchas de ellas tienen una percepción espiritual. Es verdad, no lo podemos negar, ni tampoco es una broma ni un juego. Hay gente que está... de hecho, yo escribo en mi libro que ciertamente los psicólogos ayudan mucho a las personas, pero si te olvidas de que la persona tiene una dimensión neumasicosocial, alguien más va a tocar ese espíritu. Alguien más lo va a tocar y no va a ser Dios. Y no te va a gustar, papito. No te va a gustar que no sea Dios el que se encargue de tu vida espiritual. Si alguien más lo toca, aunque se vista de ángel de luz, etcétera, 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 estás frito. Por eso es de tener cuidado, etcétera, de dónde buscas la respuesta a tus crisis existenciales, a tus crisis emocionales, dónde vas a buscar la respuesta. Porque si al final de cuentas dejas que alguien más toque ese espíritu, alguien más te lo puede destruir. ¿No me crees? ¿Qué pasa con todos esos muchachitos que se enamoran, ¿no? A los 15 y 16 años se enamoran, le entregan su corazón, ¿no? Le entregan sus emociones, sentimientos a una pibita, la pibita los destruye. ¿Qué pasa con ellos, mi Raim? ¿Sí o no quedan marcados? Se les acaba el mundo. Pero quedan marcados de por vida. De por vida. Es decir, hay un dolor que es difícil tratar. Porque Dios es sabio. Dios nos dice, así actúa el cuerpo, y así actúa la mente, y así actúa el espíritu. Yo te di ciertas herramientas, te di ciertas cosas, no estás obedeciendo, por eso te está pasando esto y esto y esto cada vez. Y no lo vas a poder superar. ¿Qué pasa con las personas que se divorcian, no? Que dejan a la esposa? Nunca superan eso. Quedan con una mancha, quedan con una cicatriz que está abierta. Nunca cierra. Nunca lo pueden cerrar. Siempre andan con ella y sí tratan de sonreír. Por eso algunas de las personas que se suicidan sonriendo, porque siempre están tratando de interactuar con el mundo como el mundo es. El mundo siempre está tratando de fingir esta felicidad o encontrarla,
y esas personas andan con la herida abierta, ¿no? Aquí supurando sangre todavía, no tienen una solución. Hagan las cosas bien con Dios y las cosas les van a salir bien. Como un árbol plantado junto a las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice el Salmo primero. Pero obviamente, a ver, vamos a hacer, obviamente el disclaimer, todos cometemos errores en la vida, todos fallamos, todos caemos. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, papá, hay que regresar de tiempo en tiempo a la casa del Padre, hay que bajar la cabeza como perro, ¿verdad? Bajarla, soy un perro, hay que reconocer y decir, límpiame, lávame, como lo hizo David cuando metió las 4 patas allá con esta muchacha, ¿cómo se llamaba? Betsabé, fue y metió las 4 patas con Betsabé y literalmente le dijo, la regué, pero no me quites a mi hijo. No, ahí está la consecuencia, ahora fájate y báncatela, cíñete y báncate lo que viene. Ya aprendiste el error, yo te voy a limpiar, te voy a ayudar y venga, lo que sigue. Así es la vida, ese es el pastorado real. ¿Qué piensas de eso? En el mundo tendré esa aflicción, pero confía en mí, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y como bien dices, hay gente herida y rota en la iglesia. Creo que todos estamos rotos, todos sangramos de alguna parte del cuerpo, del alma, necesariamente. Y Dios es el único que puede sanarlo, ¿sabes? Pero a veces por mala pastoral, por mala dialéctica, por mala teología que hay, por analfabetismo bíblico que hay en las iglesias, esa herida no sana. Entonces hay que buscar la sanidad al alma, ¿no? Y tristemente los jóvenes, gente de todas las edades, sin importar, pero más los jóvenes que están expuestos, sobre todo con estos temas que son actuales y que están presentes en las universidades, en las escuelas, es una locura. Ellos buscan saciar. Doy clases en la universidad y tengo una alumna que me dice, yo me fui a la India y tuve una experiencia no sé qué y no sé cuánto, y que Krishna y que los elefantes y las tortugas que sostienen al mundo, y me estaba hablando con ella y no la puedo sacar de ahí porque ella tuvo esa experiencia, me explico. Pero cuando Cristo llega a la vida del ser humano, no necesita buscar el mundo, porque el que venció al mundo está en la iglesia, está en la vida del cristiano, del creyente. Y puede calmar las tormentas, ¿sabes? Los demonios más grandes no son los del Apocalipsis, ni el infierno más grande es el de los tiempos finales, de Gog y Magog. El infierno más grande es el que cada persona vive dentro de sí mismo, y a veces en las iglesias hay gente que se quema en sus infiernos y no somos capaces de ayudarlos con eso. Bueno, Dios es capaz de hacerlo, ¿me explico? Y ni el DMT ni los enteógenos podrán saciarlo, al contrario, eso son puertas que van destruyendo al ser humano, por lo que ya sabemos que es nocivo a la salud, que es nocivo a la vida humana, pero sobre todo porque te desconectan de la realidad que Cristo creó para vivir contigo. Una de las cosas, como bien dije recién, es que Jesús viene a enseñarnos que el reino de los cielos se vive en la vida práctica, en la vida tradicional. Jesús la vivió en Palestina, vivámosla nosotros en donde sea que estés. Esa vida práctica y corriente, esa vida es donde Jesús se manifiesta y sana las dolencias del corazón. Uf, buenísimo. Hay que aprender, mi querido Eitan, hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar. Si no lo haces, si no aprendes a soltar, rompes una de las cosas que Jesús dijo, que es tener mínimamente, para tener estabilidad psicológica, tener un poco de amor y dignidad. Si no lo tienes, básicamente vas a cargar siempre con todas las culpas. Hay que aprender a soltar. Una de las cosas que tienes que hacer es reconocer, sí, hay errores que nos van a perseguir toda la vida, pero en Cristo están cubiertos. Suéltalos, todos los cometemos. Todos metemos las 4 patas de tiempo en tiempo. Y sí, dependiendo de qué tanto interiorices esos errores, qué tanto interiorices esas cosas, sí te van a carcomer lentamente, ¿no? Y si los interiorizas mucho, vas a terminar creando sinapsis, mira acá, que luego para que las quites va a ser más complejo. Pero todo se puede en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de este cuerpo, ¿no? Él lo conoce mejor que nadie. Así que sí puedes ir. Ahora, si piensas que nosotros estamos hablando acá desde la palestra y que nos creemos los grandes cancheros, somos 2 laicos que estamos hablando junto con todos los laicos que son ustedes, que son gente que interactúa juntamente con una realidad espiritual. Lo que te estamos tratando de decir básicamente es ¿Todos cometemos errores? Sí. ¿Todos pecamos? Sí. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bueno, hay muchas formas. Tú te puedes ir al mundo si quieres, ¿no? Tú puedes concluir que Cristo ya no te ama, tú puedes concluir que esto se pudrió, tú puedes concluir lo que te venga en gana. La única forma real es esta. Él está ahora mismo intercediendo perpetuamente por nosotros. Él manda a sus ángeles como servidores a que nos cuiden. Es decir, tener una percepción real de quién es Dios como nuestro Padre te va a ayudar. Si tú como padre llegas a ser bueno, a hacerle cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más Dios, que es todo amor, no te va a hacer cosas buenas a ti? Es decir, la disposición de Dios hacia nosotros no es una disposición de ira, es una disposición de amor. La única manera en que tú sepas quién eres es primero saber quién es Dios. Pedro,
Cuando llegó con Jesús y Jesús le dijo, ¿quién dice la gente que soy? En aquel entonces le dijo, Simón, tú eres el Cristo. Él entendió quién era Dios y es ahí donde Jesús le dice, desde ahora ya no serás Simón, ahora serás Pedro, porque nuestra identidad antes de encontrarla está en Cristo. Dios le dijo a Abraham, vete, aléjate, salte de tu tierra y de tu parentela, leja, le dijo en hebreo, ve y encuéntrate a ti, porque adentro de ti lo único que hay es el resplandor y la imagen divina. Así que para todos los que nos están escuchando, la única manera de saber quién eres es saber quién es Dios primero. Y saber quién es Dios primero es, aviéntate papi, aviéntate, camina en aguas profundas, aunque te ahogues, aviéntate. Me acuerdo cuando está Elías, ¿no? En esa depresión tan fuerte y viene Dios y le dice, papi, te queda todavía un rato, levántate. Exacto. Le da de comer, ¿no? Y le dice, largo camino te queda, tienes que ungir todavía, o sea, hay un plan que se tiene que cumplir, yo te voy a ayudar, ¿no? Pero ciertamente el tío cayó en una depresión terrible. Vemos, a ver, decía Carl Jung, ¿no? Que los músicos son muy almáticos y que por eso leer los salmos es leer la humanidad, literalmente, decía Carl Jung. Tú lees los salmos de la Biblia y estás leyendo al ser humano tal como es la mejor representación, porque está escrito la mayoría de ellos por un músico, que era David, y son muy almáticos, muy expresivos. Entonces, ciertamente muchas veces el que una persona te diga, yo pasé por lo mismo, yo estoy pasando por lo mismo, yo vivo lo mismo, te hace como tener una conexión con ellos, ¿no? Decir, entonces esto no solamente lo paso yo, no solamente tú. Todos los sufrimientos se van cumpliendo en toda la iglesia, pero sobre todos ellos está Cristo reinando y ayudándoles, por supuesto. Así que efectivamente, gente, todos cometemos errores, todos pecamos, todos caemos, pero la salida no la vas a encontrar allá afuera, ni en un partido de fútbol. ¿Sabes qué hacen los panas cuando alguien cae? Vente, vámonos a la taberna. No es la salida. Escucha, no es la salida. Si estás pasando por un divorcio, si estás pasando, la salida no va a ser el alcohol, te va a destruir. Es más, los neurotransmisores se te van a bajar, te va a dar una depresión, te vas a terminar suicidando. No es la salida. La salida es una y otra vez Cristo. ¿Te guste o no? Esa es la salida. Hay un texto que se ha convertido en mi bandera últimamente, tío. Dios está cercano a los que le buscan. Ahí está. Así nada más. Saludos, Pedro. A Dios. Saludos al buen Pedro. Sí, mi red de transformados, ahí lo tienes, pueden seguirnos en sus redes sociales, mi Raín Piñón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vosotros, los de doble ánimo, limpien vuestros corazones, ¿no? Es decir, el primer paso lo da siempre Él. Nosotros somos los que andamos ahí de balagardos, ¿no? Pero ciertamente Él es el que nos ayuda. Y para personas, por ejemplo, como acá, como Jesse dice, me estoy ahogando. Mira, el primer paso ya lo dio Dios. Y ya lo dice Él. Vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados. Vengan a mí, yo los haré descansar. Ahí donde estés, póstrate, híncate. En Jeremías capítulo 31 dice, clama a mí. La palabra clamor no es simplemente hablar, es algo que sale del corazón. Es el desgarro del alma. Cuando una persona necesita ayuda, así como acabas de escribir, decírselo a Dios no va a quedar literalmente inmune. Clama a mí y yo te voy a responder. ¿Por qué? Porque no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Él está ahí, en cada momento de nuestra vida. Y sí, está en cada momento de nuestra vida, no solamente en los momentos felices, también en los momentos difíciles. Él estuvo en la prisión con Pablo mientras cantaba salmos, ¿verdad? Él está presente en cada etapa de nuestra vida. Así que sí, hay que doblar las rodillas y ofrecerle al Señor nuestra humillación. Reconozco que tú eres el único creador de este cosmos, de esta realidad, de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente. Que por amor enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Lo reconozco, Señor, ayúdame. No vas a, esa oración, mira, va a ser tomada, como dice el salmista, como lágrimas en una redoma, no va a ser olvidada. Te va a ayudar, pero tienes que hacerlo con fe, porque si no hay fe, nada es posible, pero con fe todo es posible. Con fe todo es posible. Yo sé que después de esta oración le das gracias a Dios porque te ha escuchado. Te doy gracias, aunque sientas todavía, emocionalmente te sientas devastado, esa oración ya fue escuchada. Y si tú te mantienes creyendo así, esa oración ya está solucionada, papá. Ese es nuestro Dios poderoso. Misraim, vamos cerrando. ¿Cómo cierras DMT, neuroteología y lo que estamos hablando en ese tono pastoral ahora? Me encanta, así quería cerrarlo con la pastoral. Lo cierro con, el mundo siempre va a ofrecer una imagen distorsionada de lo que Dios quiere para el ser humano, ¿no? El pecado original, la mayor tentación de toda la vida, de toda la Biblia, siempre ha sido lo que Satanás le dijo a Eva, no, tú puedes ser como Dios. El DMT y los psicotrópicos, el sapo, los enteógenos, los alucinógenos, todo esto, lo único que pretende decirle al hombre es, tú puedes ser tu propio Dios, toma las llaves de tu futuro, toma las llaves de tu propia, tú construye tu propio
futuro, construye tu ideal, construye tu imperio, construye tu reino, tú puedes ser como Dios. Pero sabes, la Biblia dice que en el corazón del ser humano Dios ha puesto eternidad. Por eso es que todas las civilizaciones, por eso es que toda la gente tenemos esa necesidad inequívoca, inherente, intrínseca de buscar lo divino. Unos equivocadamente, otros llegan a los pies del DMT, otros llegan a los pies del satanismo, otros llegan a religiones equivocadas, otros llegan otros ni siquiera llegan a comprenderlo y terminan por arrancarse la vida, como recién hablábamos, pero el único que es el fin máximo de todo esto es Cristo, el Cordero que fue inmolado. Y hay un salmo con el que quiero terminar, el Salmo 51, dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No sé cuál sea tu condición, no sé cuál sea tu estilo de vida, cuál sea tu trasfondo, si fuiste adicto al DMT, si perdiste a un ser querido, si estuviste al borde de la muerte, si tienes dudas, si acabas de estar de llegar a la iglesia, pero es necesario que el Espíritu cree un espíritu recto de nosotros, que Dios moldee nuestra propia identidad a los pies de lo que Él es. Y cuando Dios crea un espíritu recto delante de nosotros, ¿sabes qué pasa? Dice el Salmo 51, nos volvemos al gozo de su salvación, tío. Que esto, no me dejas mentir, el gozo de la salvación es lo mejor que un hijo de Dios puede experimentar. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le da sentido a nuestra vida, le da rumbo, le da norte, nos da propósito. El gozo de la salvación es por el que aquellos 12 decidieron morir y entregar su vida, por el que los antiguos preferían morir en los teatros y en los circos romanos, decidían y aceptaban morir, y como gritaban, no, bendito sea mi Padre, aunque yo muera, que Él sea exaltado. El gozo de la salvación de Cristo en nuestras vidas, el espíritu recto, el corazón nuevo, redimido, eso es lo que vale la pena. Y ni el DMT, ni nada, ni ninguna religión, ni el choripán, nadie podrá compararse con la salvación. Tremendo facto estás tirando, ¿eh? Te siento con el power. No tengo nada que refrendar, de hecho lo has dicho todo, excelente. A todos nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes que cometieron el gravísimo error de entregar su corazón y la piba los decepcionó y andan vagando por ahí como almas sin pena, regrésense a Cristo, panas, regrésense a Cristo, ya cometieron el error, regrésense a Cristo, doblen sus rodillas, hagan las cosas bien. ¿Te acuerdas lo que dice Eclesiastés ya cuando cierra el libro? Dice, que temas a Dios en tu juventud, acuérdate de Él en tu juventud, ¿verdad? Aunque ciertamente el joven flaquea, cae, ¿verdad? Pero solamente acuérdate de esto, teme a Dios en tu juventud, acuérdate de Él. Vas a cometer errores, eso es inevitable, pero vuélvete a Él. O sea, no importa cuántas veces cometas errores, recuerda que estamos en este proceso en el que vamos caminando, caemos, nos levantamos, vuélvete a Él. Ya metiste las 4 patas, pídele perdón y regresa, papá, y ya, eso es todo. Mirra, tremendo capo, hoy es programazo de lujo. Y ya va superando ese setcito que tienes ahí, ¿eh? Buenísimo. Va llegando el presupuesto, Ya va. Te mando un abrazo. Gracias por invitarme, tío. Me lo disfruto bastante. Me gusta bastante las pláticas que tenemos en cámara y fuera de cámara. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Vuélvete a Cristo. Solo Cristo da sentido a la vida. Y ahí nos vemos, ahí los espero en mis redes. La próxima semana, si Dios quiere. Sí, la próxima semana nos vemos, cuando la gente pida, lo que el pueblo pida, aquí estoy. Yo estoy más activo en TikTok, en Instagram, videos cortitos, me es más fácil porque pues estoy ahí muy te pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, todo eso, ¿no? Sí, yo sí estoy activo en esas redes, ahí los espero. Que tú eres brócoli, tío, tú eres brócoli, tú le mueves a esa vaina, yo voy de salida. No, yo soy noventero. Jubílame para dejarte el canal. Te mando un abrazo, Mirra. Ahí estamos, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo. A ti, a tu familia, a tu niña, bendiciones. Saludos, bye. Qué buen live, gente. Qué buen live estuvo hoy, estuvo buenísimo. Y aprovecho para decirles que ese buen Mirra siempre ha tenido esa visión pastoral también, un buen muchacho. De hecho, él pastorea jóvenes, es su fuerte, ¿no? Tiene sus jóvenes, él pastorea jóvenes y ayuda a los jóvenes mucho, ¿no? Casado con una linda familia, una linda niña, un muchacho muy responsable. Debo decirles, hermanos, que me siento desgastado, hermanos. Se los tengo que confesar. Me siento muy desgastado. Emocional y espiritualmente me siento desgastado. Este caso con esta persona que ustedes ya saben me desgastó bastante. Se lo estaba comentando yo ayer a algunos amigos. Les dije, híjole, me siento desgastado. No sé, no siento la misma chispa, no siento la misma claridad. Y yo de verdad que intento hacer lives con todo el cariño todos los días, porque
puedo hacerlo. De hecho, puedo tomar mi tiempo, pero puedo hacerlo y es algo que me gusta, ¿no? Pero creo que sí, estaba platicando con ellos y me voy a tomar unos 3-4 días para estar en ayuno y estar en oración, porque necesito tomar fuerzas nuevamente. O sea, me desgastó brutal esta situación con el señor Winston, me mandó a la lona. No porque le tenga miedo ni nada de eso, porque ciertamente es una situación que espiritualmente se escaló demasiado. Se escaló demasiado, de verdad. Y necesito más oración, necesito estar ayunando algunos días. Entonces estos días no va a haber lives. Quiero estar en mi aposento, quiero estar orando, quiero estar ayunando porque me siento cansado, me siento muy cansado. De hecho, hoy estuve a nada de cancelarle el live a Mirra, pero mira, no me lo esperaba. Mirra trajo un buen mensaje muy pastoral. La verdad es que uno nunca se espera, ¿no?, de dónde viene la palabra. Yo no pensé que iba a traer así un mensaje tan pastoral, pero la verdad es que Dios lo usó hoy, ¿no? Dios lo usó para con ese don pastoral que Él tiene. Entonces, sí, gente, discúlpenme, estos días no voy a estar con ustedes. Necesito estar a solas con mi Señor y pidiéndole fortaleza, porque sí, no... Estoy acostumbrado, por supuesto, a lidiar. De hecho, yo se los dije, ¿no? Cuando empecé a hacer apologética con los católicos, yo sabía que con los católicos iba a ser un desastre. De hecho, Dios me dio la fortaleza anímica y psicológica para tratar con todo eso. Tengo 2 años. Pero no, con personas como Winston no estoy acostumbrado, gente. Y no tengo nada que negar. No estoy acostumbrado. Y no lo voy a negar, lo confieso públicamente. Me desgastó durísimo. Durísimo. Entonces necesito tiempo de estar con mi Señor. De hecho, voy a estar ayunando. Si alguno de ustedes quiere orar por mí, de todo corazón yo se los agradezco mucho. Yo hago todo esto con mucho cariño por ustedes y porque tengo el tiempo. Algún día ya no voy a tener el tiempo, me va a surgir alguna otra actividad, voy a cerrar las redes sociales. Hoy lo hago porque tengo el tiempo, tengo la posibilidad y porque les he tomado cariño y porque se ha creado una muy linda comunidad. Pero ciertamente yo no puedo seguir. O sea, si yo sigo aquí me voy a autodestruir. Necesito cerrar un momento, necesito volver a respirar, necesito volver a tomar fuerzas en mi Señor y darle hacia adelante. Entonces, si no, estaría dando el consejo y quedándome sin él. ¿Sí? Así que no lo voy a hacer, voy a estar ahí y le agradezco mucho a las personas que oran, el grupo de oración de Eso No Dijo Kant, se lo agradezco mucho si en algún momento me tienen sus oraciones, de verdad. Tampoco es como que soy especial ni mucho menos, sé que mucha gente me defiende y mucha gente da la cara por mí porque me ha tomado cariño, ¿verdad? Y yo les he tomado cariño, ellos dicen, algunos dicen, es idolatría, Pacheco. Las relaciones sociales son así, se toma cariño y por supuesto cuando se toma cariño se da esa deferencia, ¿no?, por el cariño a la persona que le tomaste cariño. Yo le tengo mucha deferencia a las personas que les tomo cariño, pero en este momento ya, hermanos, me siento muy devastado. Se los confieso. Me siento cansado. No he parado en 2 años de hacer contenido y me sentía muy bien, me sentía fuerte. De hecho, le estaba tratando de dar al canal una dinámica donde todos ustedes se sintieran representados, formaran parte de él, donde todos ustedes pudieran sentir ese lugarcito, ¿no?, donde, mira, también aquí hablamos de este tema y esta... Pero bueno, se nos salió de las manos y por alguien que ni siquiera tenía vela en el entierro y me golpeó duro. Esa es la realidad, me golpeó duro. Necesito unos 3 días, 4 días. Así que discúlpenme si en estos días no hay live. A toda la gente que disfruta los live, ¿no?, y que hace de su día a día un rinconcito junto conmigo, pues sí, ténganme sus oraciones. No va a haber lives estos días. Quiero estar en oración, quiero estar en ayuno y les aseguro que voy a venir renovado en el Señor. Así que también otra cosa que les voy a decir es que no quisiera cambiar la línea del programa por este desabrupto que se dio, ¿no? O sea, no quisiera que todos ustedes tuvieran un lugarcito aquí, que pudiéramos convivir todos nosotros. Se han dado cuenta que hemos dejado al catolicismo a un lado y hemos empezado a crear una comunidad muy linda, relaciones muy lindas. No quisiera que eso se perdiera, quisiera que el canal siguiera creciendo en esa línea, pero me dieron duro. La verdad es que no me lo esperaba. Y miren, hermanos, les voy a ser muy sincero, anoche me sentía muy intranquilo, me sentía muy mal. Y dije, en la mañana se me pasa. No, me levanté devastado. Entonces ya me di cuenta que es algo espiritual. Es como si me hubieran drenado espiritualmente, ¿ven? Yo creo que les ha pasado también, ¿no? Es como cuando te drenan espiritualmente y te quedas sin herramientas y dices, caray, hay que parar, hay que un relax, que bajarnos un momento del barquito, descansamos, comemos como Elías y regresamos. Así que bueno, les mando un abrazo a todos, espero que hayan disfrutado este live. Le mando un abrazo a Mirra, que sin saberlo me estaba ministrando mientras hablaba, y a todos los que están pasando por momentos similares, también les mando un abrazo fuerte. Podemos tomar tiempo para orar y para descansar.